Vamos a comenzar. Primer filtro. Primer filtro, asistir a la segunda clase. Voy a ponerles mute a todos, digo, porque luego salen como ruidos ahí. Pero igual sí, voy a ir haciendo como pausas un poquito. Son varios temas los que vamos a ver, entonces, pero igual, si quieren, le dan ahí levantar la mano en cualquier momento, ahí en el Inter, y en las pausas, pues vamos viendo ahí de las preguntas que vayan teniendo, ¿va? Entonces ahí le voy a dar silenciar. Y ya. Listo. No reactiven el micrófono. Es que sí, luego se oyen ruidos. Bueno, muy bien. Pues vamos a comenzar. Pues ya vimos el día lunes, vimos la primera parte, que bueno, es cómo va a funcionar en general este curso, lo que vamos a estar revisando. Y pues bueno, hoy vamos a dar la primera parte, que es la introducción a conceptos básicos de la plataforma, conceptos de cómo se trabajan las cosas sobre AppHype. Insisto, estos puede ser que varios de los temas, sobre todo quien ya pues trabajó, incluso hay unos aquí que ya publicaron aplicaciones, entonces puede ser que digas, bueno, eso tal vez ya lo sabía o ya lo manejé, pero bueno, hay varios puntos que aclarar importantes. Realmente en ninguno de los videos que puedes encontrar en internet y demás he tocado estos temas, porque bueno, tal vez los doy, bueno, empecé un poquito más adelante, entonces los di como por hecho y tal vez los fueron descubriendo en el camino. Pero bueno, es importante hacer un repaso. Y además te va a ayudar toda esta información a darte cuenta de varias cosas y quizás, incluso si ya tienes tu aplicación publicada, te vas a regresar a revisar unas cosas con lo que vamos a ver el día de hoy, que te puede ayudar a hacer una mejor aplicación. Entonces, bueno, vamos a comenzar por acá. Ahí está. Entonces, bueno, ya nos quedábamos el día lunes, estábamos viendo, bueno, ya vimos un poco de cómo funcionaba AppHype. A ver, les voy a quitar el de anotaciones, porque creo que por ahí no sé cómo quitarlo, formato, borrar, hacer. Bueno, no le den a anotaciones. Ahorita que hagamos como las preguntas, ya le dan, ¿no? Listo. Entonces, ya veíamos esta parte, ¿no? De cómo se estructuraba al final la plataforma, lo que ocupábamos sobre Firebase, lo que ocupábamos sobre bases de datos. Esto es un poco como conceptual, ¿no? Cómo opera. Y también, pues, la parte de que tenemos un proyecto y adentro de ese proyecto tenemos varias aplicaciones. Y hoy vamos a comenzar vamos a ver dos temas el día de hoy, nada más que son temas un poco extensos, entonces pues vamos a tomar algunas cosas un poco rápido para igual alcanzar algunas preguntas y de todas maneras, bueno, si te llega a quedar alguna duda sobre esto, pues igual vas a tener el video para poderlo repasar, porque sí hay varios puntos que tocar. Si no tienes todavía pues una aplicación creada sobre la plataforma, puedes entrar a apphype.io. Ahí es pues, nuestro sitio y de ahí le das comenzar y puedes crear una aplicación, creas un proyecto, entras acá, justamente la primera vez que entras, pues te lleva por un pequeño tutorial y en automático te va a mandar, acabando el tutorial te va a mandar aquí para que ya empieces a agregar tu primera página. Esto pues realmente en automático ya te creó
una aplicación y dentro de un proyecto, ¿no? Como esto que veíamos aquí, digamos, te crea un proyecto en automático y te crea una aplicación. Si quieres crear otras aplicaciones, puedes pues regresarte aquí y aquí vas a ver las aplicaciones que estén en tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos como nuestra primera aplicación. Este es, bueno, la plataforma de AppHype y pues, bueno, tenemos varias formas de empezar a trabajar. Realmente tenemos una serie de componentes, los cuales se pueden ir arrastrando y soltando sobre la pantalla. Le voy a dar, es que por ahí escucho ruidos. A ver, voy a quitarle ahí para que no puedan reactivarlo. Ya. Entonces, hay que crear, sí, un nuevo proyecto y una nueva aplicación. Bueno, ahorita no vamos a estar trabajando realmente solamente vamos a ver como los conceptos en general y ya vamos a arrancar con eso el lunes. Pero bueno, entonces, de aquí puedes empezar a agregar distintas pantallas. Hay unas pantallas que ya traen contenido. Aquí, de hecho, puedes encontrar muchas más pantallas de las que tenemos para poderlas estar agregando. Hay pantallas que ya están armadas o puedes tú empezar agregando una pantalla en blanco. Y puedes empezar a agregar elementos como botones o campos de texto o, bueno, los componentes que quieras para formar tu pantalla, si no es que ya agregaste alguna pantalla que ya tenía pues algunos elementos agregados. Pero bueno, con lo que vamos a comenzar, vamos a regresar un poco más adelante a ir pues manejando varias cosas, vamos a ir conociendo pues las interfaces que se tienen dentro de la plataforma. Realmente la buscamos hacer como lo más sencillo, o sea, por eso realmente bueno, si ves tenemos pocos botones en general en la pantalla, pero con ello puedes crear una cantidad muy grande de cosas con lo que vamos a ir viendo. Lo primero y lo más básico, porque lo vamos a ocupar mucho, porque es la base para que tengas una buena aplicación, es el manejo de los contenedores. Los contenedores son este elemento que tienes aquí. Ese elemento del contenedor es quizás de todos los elementos que tienes el más importante, porque ese contenedor te va a permitir darle estructura, es como el esqueleto que vas a tener en tu aplicación, ¿no? Entonces, pues sí, es de hecho como en la web, como un div, justamente son contenedores y vamos a estar trabajando sobre esos contenedores. Esos contenedores tienen un montón de opciones. Si vienes de desarrollar aplicaciones, si ya las has hecho en otro lenguaje, si lo has hecho sobre React Native, realmente internamente existen muchos tipos de contenedores. Existen como 9 tipos de contenedores dependiendo qué sea lo que vayas a hacer. Puedes generar listas, puedes generar contenedores cliqueables. Pero bueno, nosotros todos esos contenedores que existen los concentramos en un solo contenedor y dependiendo de las características que le asignes, cambia automáticamente. Entonces, bueno, realmente solamente es un contenedor. Hay otro elemento que también hace la función de contenedor, que es el swiper, pero bueno, ahorita no lo vamos a tocar demasiado. Este contenedor, pues, te permite, además de tener otros elementos en medio, te permite generar una estructura base de tu aplicación sobre la cual deberás de ir armando todo lo que necesites. ¿Y por qué se necesitan los contenedores y por qué funciona así la plataforma de AppHype? Bueno, vamos a partir de lo más básico y que tiene que ver con que hay distintos teléfonos. Realmente digo, aquí tomé esta imagen a manera de ilustración, pero bueno, la tomé porque ahí estaban como todos los modelos de iPhone, aunque pues si te vas a toda la gama de Android, hay un montón de modelos y un montón de tamaños de pantalla. Y esto es como lo primero que hay que tener en consideración cuando estás creando la aplicación. Que tu aplicación no se va a ver igual en todos los dispositivos ni en todas las pantallas. ¿Por qué va a suceder esto? Porque, bueno, aquí podemos ver cómo desde, bueno, todos los tamaños de dispositivo, no necesariamente porque sean viejos, hay teléfonos nuevos que tienen estas dimensiones, ¿no? Pero desde los teléfonos que fueron saliendo hasta los nuevos que tienen la cámara integrada en la pantalla,
tienen distintas dimensiones. Aquí vemos los píxeles que tienen cada una de las pantallas. Y más importante que en sí de las dimensiones, porque también, bueno, algo que me han comentado es, pues bueno, si se ve más, si está más pequeño el teléfono, pues simplemente mi aplicación se ve más chiquita, y si está más grande el teléfono, mi aplicación se va a ver más grande. Pero la realidad es que esto no funciona así. ¿Por qué? Porque la relación de aspecto de alto y ancho de los teléfonos es distinta. Aquí vemos, por ejemplo, cuántos píxeles tiene de alto, cuántos píxeles tiene de ancho. Aquí también, aquí también, aquí también. Y si hiciéramos esta división, bueno, ahí está la división ya hecha, entre la altura del teléfono y el ancho, vemos cómo las relaciones de aspecto son distintas. En el iPhone 4, la pantalla mide el doble, bueno, 1 y 0.5 de lo que mide de ancho. Pero en el iPhone 4, pero en el iPhone 5 esta relación se va a 1.77, en el iPhone 7 se va a 1.77, variando un poquito, estos son muy parecidos, pero en los nuevos iPhones, en los iPhone X, XS y XR, vemos cómo esta relación es de 2.16. Insisto, no es solamente el tema de los, eh, de los iPhones, esto sucede con Android también, pero cómo las dimensiones de la pantalla van variando en alto y en ancho. Entonces, ¿qué sucede? Que si, por ejemplo, tú pusieras una imagen en píxeles, o sea, que dijeras, bueno, quiero que mida tantos píxeles de alto por tantos píxeles de ancho, ¿no? Hay dos tipos de medidas. De hecho, está la medida de los píxeles y está la medida de los puntos. La razón es porque las pantallas que introducieron la pantalla retina, que son las pantallas 4K finalmente, tienen una mayor densidad de píxeles. Pero para compensar eso, pues ocupan más píxeles en una sola imagen y al final se rigen por el tema de los puntos. Entonces tampoco ves como una imagen con cierto pixelaje, no la ves como súper chiquita en un teléfono con ultra resolución. Pero lo que sí es que varía dependiendo de las dimensiones de la pantalla. Y entonces una imagen que pudiera adaptarse, digamos, tal vez a todo el ancho de un teléfono más pequeño. Digo, los de los iPhones son representativos, pero sí hay teléfonos pequeños de última generación. Entonces, una pantalla que pudiera adaptarse totalmente aquí, vemos cómo queda como con un espacio, digamos, sobre todo, pueden observar como los espacios a los lados y sobre todo los espacios arriba y abajo, o sea, cómo pues va perdiéndose porque la pantalla va creciendo y pues esto te afecta el ancho y te afecta el alto, ¿no? Entonces, ¿qué solución puedes tener respecto a píxeles? Pues decir, bueno, que en vez de que la imagen esté dada en píxeles, esté dada en un porcentaje dependiendo de la altura de la pantalla. Entonces, esto soluciona muchas cosas porque está en un porcentaje del alto y está en un porcentaje del ancho de la pantalla, digamos, al 100% de ancho de la pantalla y en este está como un 80% del alto de la pantalla. Entonces vemos cómo va variando cuánto ocupa dependiendo de cada una de las pantallas de los teléfonos. Pero bueno, ahora, dentro de este contenedor ya vimos que podíamos meter otras cosas, ¿no? En la pantalla, dentro del contenedor, puedes finalmente meter, pues, por ejemplo, aquí una imagen, ¿no? Aquí coloco una imagen y esa imagen, pues, va a estar dentro de mi contenedor. Incluso puedo copiar esa imagen y puedo tener varias imágenes aquí dentro del contenedor. Pero, ¿qué sucede? Porque al final, aquí es más pequeño, aquí es más grande y va cambiando la forma del contenedor. Si metiéramos imágenes como estas, que ya tienen un tamaño definido, vamos a observar que sucede esto. Es decir, esta serie de imágenes, en este modelo de teléfono puedo alcanzar a ver únicamente dos imágenes al mismo tiempo. Cuando en esta 2.5, aquí 3 y un cachito, aquí 4 y ya va, bueno, ya casi a completo la cuarta, ¿no? Aquí ya veo las 4 y todavía veo un pequeño pedazo. O sea, de hecho, esto lo puedes ver en otro tipo de usos del teléfono. Por ejemplo, si haces una búsqueda en Google adentro del teléfono, en un teléfono de este tamaño vas a ver 4 o 5 resultados al mismo tiempo. En este puedes ver 8 o 9 resultados al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que existe un mayor alto de la pantalla.
Pero bueno, entonces ya sabemos que podemos ver distinta cantidad de elementos al mismo tiempo que estén dentro de un contenedor. Ahora, esto lo podemos decir, bueno, pero aquí no ocupa todo el ancho, suponiendo que vayamos a hacer una lista, ¿no? Imagínate la lista de contactos de tu WhatsApp o de conversaciones. Entonces decimos, bueno, podemos hacerlo de todo el ancho, ¿no? Aquí todavía ocupando píxeles. Pero volvemos al primer problema, ¿no? A pesar de que el contenedor exterior ya se está adaptando, es decir, yo ya tengo aquí un contenedor que lo puedo adaptar, los controles de dimensiones están aquí. Entonces, yo puedo controlar cuando sean píxeles o cuando sea porcentaje. Vamos a poner de un color este contenedor. Entonces, por ejemplo, ahí pongo de un color el contenedor y yo puedo decir que sea 100% de ancho y que sea 80% de alto, ¿no? Entonces tengo ese contenedor y adentro puedo tener una imagen que puedo arrastrar aquí, arrastro la imagen y ahí tengo una imagen. Esa imagen, pues digo, la puedo simplemente estirar. Pero vemos cómo aquí yo diría, bueno, yo en el editor yo ya estoy viendo que la imagen abarca todo el ancho. Pero si esta misma imagen la abro en mi teléfono, vean cómo se ve en mi teléfono. Esta es la vista en tiempo real de mi teléfono. Y ve cómo dices, oye, pero si aquí en el editor está abarcando todo el ancho, ¿por qué en el teléfono no lo está haciendo? La razón es esta, que porque aquí pareciera que está abarcando todo el ancho, pero conforme incrementa las dimensiones de la pantalla, el contenedor exterior vemos cómo sí se está adaptando porque está en porcentaje, pero la imagen interna no se está adaptando porque está en píxeles. Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve eso? Todo esto va encaminado a que, pues desde que se diseñan las aplicaciones, a veces pues se ponen a diseñarla nada más aquí en el editor o la pruebas solamente en tu teléfono y dices, bueno, ya quedó perfecta, pero la abre otra persona y dices, bueno, se desacomodó toda mi aplicación, ¿qué está sucediendo? La razón es esta, que hay ciertas cosas que vale la pena tenerlas en píxeles y ciertas cosas que vale que vale tener la pena tenerlas en porcentaje. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Aquí tenemos todo en píxeles, pero entonces para hacer que ocupe todo el ancho, podríamos poner píxeles de alto y porcentaje de ancho. Entonces, digamos, esta, en vez de ponerla a 285 píxeles, la pongo a 100% de ancho. De esa forma, si la veo en el teléfono, efectivamente ya va a estar al total del ancho, ¿no? Entonces, ya tengo pues algo más o menos uniforme entre todos los teléfonos. Obviamente va a estar variando la cantidad de elementos que puedo ver. Esto es lo que pues va a variar entre uno y otro por las obvias dimensiones de la pantalla. Pero ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo aquí, digamos, quisiera hacer, en vez de poner una imagen, metiera otro contenedor aquí adentro, voy a hacer lo mismo. Este contenedor le voy a poner un fondo, ¿no? Para identificarlo más fácil. Y digamos que yo este contenedor lo divido en dos. Ahorita vamos a ver un poquito más de estos conceptos, pero puedo dividir en dos este contenedor, ¿no? 50 y 50. 50% y 50%. Y puedo meter una imagen en uno de los lados, ¿no? Aquí meto mi imagen. Incluso decir, bueno, para que no me suceda esto que pasa, ¿no? De que mi imagen no se ve igual. Entonces, puedo poner la imagen en porcentajes, ¿no? Puedo decir, bueno, que sea 100% por 100%. Y ya abarca, ahí vemos cómo es un cuadrado perfecto en el área que debe de quedar la imagen, ¿no? Que es como haber hecho la división y tenerlo aquí. Pero algo interesante sucede porque yo tengo unos píxeles en la altura y tengo un porcentaje en el ancho. Y como vimos que la relación de aspecto de los teléfonos varía, entonces esta imagen se va a ver cuadrada en esta pantalla. Aquí vemos cómo se ve cuadrada, como la vemos cuadrada aquí. Pero conforme varían los modelos de teléfono, hay unos en los que ve cómo se deforma este cuadrito, el cuadrito verde es la imagen que agregaste. Pero fíjate cómo se va deformando dependiendo del teléfono. Y hay unos lados, por ejemplo, en este se puede
En este vemos cómo se alarga, ¿no? Bastante, o sea, de hecho, los puntos de altura se mantienen, pero vemos cómo el ancho se modifica hasta un punto en el que la relación de aspecto entre este y este llega a ser muy distinta. O sea, este tiene de 1 a 1, uno de ancho y uno de alto, y este, pues, realmente ya parece un rectángulo. De hecho, si lo veo en mi teléfono, vemos como aquí es un cuadrado y aquí es un rectángulo. ¿Por qué sucede eso? Porque se está adaptando al teléfono. Entonces, pues se va deformando. Cuando está siempre que está este azulito, significa que está en porcentaje. Y si está en gris, significa que son píxeles. Estos son del alto y este pertenece al ancho, ¿no? Entonces, si los dos están encendidos, son porcentaje. Si los dos están apagados, ambos son píxeles. Entonces, ya vemos ahí cómo se puede deformar un poco cómo se acaba deformando. Y sobre todo quiero enfatizar en dos casos, en, en los que hacen más diferencia entre este, que tiene una relación de aspecto de 1, y este que tiene una relación de aspecto de 1.68, es decir, su ancho prácticamente es más de 1,5 veces el alto, ¿no? Y vamos a verlo, o sea, realmente sí, este es un cuadrado y se convierte en un rectángulo, que es lo que sucede cuando modificas la pantalla. Y no solamente es el tema de la imagen, sino qué pasaría si tú aquí crearas ¿qué pasaría si crearas una lista completa, ¿no? De elementos, o sea, si fueras poniendo uno tras otro, y suponiendo que vas a crear una lista de negocios, ¿no? Entonces vas a colocar uno detrás del otro y suponiendo que tienes un logotipo. Imagínate que tienes el logo de Domino's. ¿Tienes algunas alternativas? Porque, o sea, el hecho es que, pues, la pantalla es de tamaño distinto. Eso sucede. O sea, las pantallas son distintas, los usuarios son distintos. Nada más tú debes de controlar cómo es que quieres que se vea esa imagen, ¿no? Esa imagen va a tener que adaptarse de una pantalla a otra. Entonces tú puedes decidir cómo es que quieres que esa imagen se modifique. Hay distintas formas. Está la de contain, de decir, bueno, que mi imagen no se, o sea, ocupe el espacio y no quiero que se deforme. Entonces, pues inevitablemente te van a quedar unos espacios laterales, es decir, tu imagen va a quedar en el centro y te van a quedar unos espacios, como lo que sucede cuando cambió la relación de aspecto de en las televisiones, ¿no? Antes eran 4:3 y ahora son 16:9. Entonces, pues ves películas viejitas y ves franjas a los lados, porque no querían deformar la imagen, ¿no? Ahora, otra opción es decir, bueno, vamos a hacer un cover, vamos a decir que llene toda el área, pero bueno, esto va a ser a costa de perder una parte de la imagen, ¿no? Vas a perder la parte superior, vas a perder la parte inferior de la imagen, porque la relación de aspecto no es la misma. Obviamente en el logo esto se ve mal, pero si esto fuera, por ejemplo, una imagen de comida, el que la imagen de comida la veas pues más cerca, normalmente no genera la diferencia. Entonces, depende mucho de la imagen. Eh, si es una imagen que no te importa el que le haga un poco de zoom, pues esta puede ser una solución. Otra solución puede ser stretch, de decir, bueno, no me importa que se deforme. Esto es muy raro en imágenes, pero bueno, podría pasar de decir, bueno, no me importa que la imagen se deforme, entonces la puedo estirar un poco y se va a adaptar y entonces en un teléfono se va a ver así y en el otro se va a ver así. Y la otra, pues, es repeat, que esto, por ejemplo, si tienes algún patrón de diseño de fondo, pues podrías repetirlo infinitamente hasta que se llenara, ¿no? Y una última opción es center, ¿no? Que esta es, pues, casi como mantengo mi imagen original, nada más que, pues, es como si viera el pequeño recuadro del centro sin modificar las dimensiones de la imagen. Por ejemplo, si hay algo muy pequeño que quieras mostrar en la imagen, si llegaras a hacer este tipo de redimensionamiento, pues se va a ver muy pequeño. Sobre todo que piensa que esto no solamente sucede aquí, sino que puede llegar a suceder en distintos teléfonos. Y hay teléfonos muy pequeños.
Todas esas opciones de redimensionado las puedes encontrar cuando tienes ahí la imagen. Aquí tienes las opciones de Cover, Constrain, Stretch y Repeat, ¿no? Y dependiendo, pues aquí puedes ir viendo cómo se adapta. De hecho, lo podemos hasta ir haciendo aquí. Por ejemplo, esta de Contain. Y vemos cómo me deja un espacio, estas franjas laterales, ¿no? En cambio, si le pongo Stretch, pues vemos cómo me deforma la imagen, ¿no? Me la estira. Esto mismo que vimos allá. Entonces, puedes tú decidir cómo se redimensionan las cosas. Eso es por el lado de imágenes, ¿no? Pero, ¿qué sucede también? O sea, porque esto no solamente afecta a las imágenes, esto afecta a los textos. O sea, una cosa es que yo haya puesto un texto y diga, bueno, en mi teléfono se ve bien, pero cuando las dimensiones cambian, pues puede pasarte esto. Y puede decir, bueno, quedó el TO abajo, ¿no? Es muy normal. Es porque cada una de las pantallas es distinta. Entonces se va a ir adaptando. Entonces, al final de esto eh, puedes llegar a tener la misma aplicación. Y si bien, o sea, no es que se vea radicalmente distinta la aplicación, o sea, de cualquier forma pues vas a ver un listado, vas a ver un contenido, pero bueno, se va a ver distinto del punto de aquí veo 2, aquí veo 3, aquí veo 5. Esto siempre que pues hayas considerado esto y hayas considerado qué va a pasar cuando se haga más horizontal. Todo esto tú tienes el control absoluto. ¿Por qué? Porque puedes siempre controlar las dimensiones del contenedor en porcentaje, en píxeles y en alto. Por ahí comentaban de decir, bueno, ¿y si simplemente pongo la altura en un porcentaje? Sí, la altura en un porcentaje funciona siempre que no sea una lista, es decir, que este contenedor no tenga activado la opción del scroll. Porque cuando tienes activada la opción del scroll, digamos, o sea, este contenedor en teoría se vuelve infinito hacia abajo, ¿no? O sea, aquí puedes tener adentro y puedes tener más y más contenedores y vas a scrollear. Y entonces no tienes, de hecho, no te permite, si ves aquí, no te permite poner la altura en porcentaje, porque en teoría no podría ser un porcentaje de algo, porque ese contenedor es infinito la forma en la que crece, ¿no? Entonces, bueno, debes de considerar normalmente cómo crece. Vamos a ver algunos patrones de diseño, cómo puede acabarse ajustando, porque con todo esto es con lo que tienes que jugar un poco cuando ya estás creando la aplicación. Entonces, bueno, ya vimos por qué se van a ver distintos en los teléfonos y cómo puedes tú tener control. En algún momento había alguien que decía, bueno, sí, es que no le he dado clic, ¿dónde está la opción de responsive, no? Bueno, es que no es que haya una opción de responsive, es que tú tienes el control de cómo quieres que se vea en cada uno de los dispositivos. Entonces tú tienes el control de qué cosas quieres que sean proporcionales a una altura, que estén en porcentaje, y qué cosas quieres que se mantenga y de qué forma quieres que las imágenes se adapten. Entonces tú decides cómo se va a ver en cada uno de los dispositivos. Entonces, bueno, tienes que estar evaluando cada una de estas circunstancias. Ahora, ya he entendido como esto de que puede variar cómo se manejan las dimensiones. Digo, esto sucede en contenedores, aunque realmente lo vas a poder encontrar en otras, bueno, en cualquier otro de los elementos, ¿no? O sea, con los contenedores, pues es como obvio y es normalmente donde más sucede. Pero al final, estas opciones de redimensionado la tienes en absolutamente todos los controles. Entonces, ahora, ¿qué sucede con las alineaciones? Tenemos distintos tipos de alineaciones. Puedes alinear tanto verticalmente como horizontalmente. Pero algo muy importante es que todos los elementos dentro de un contenedor van a tener la misma alineación. Entonces, si yo añado, por ejemplo, aquí dos botones, voy a ponerlo de un color distinto para que se vea. Si yo añado aquí dos botones, uno tras del otro, si yo los alineo hacia arriba, ambos se van hacia arriba. Si yo los alineo hacia abajo, ambos se van hacia abajo. Si yo los alineo arriba y abajo, se separan. Y esta es una distribución uniforme de ambos elementos en la página, ¿no?
Esto es porque todas las posiciones que se manejan son relativas. Las posiciones relativas te permiten manejar de la mejor forma posible la parte de responsividad. ¿Cuál es la diferencia de que dices, bueno, yo en Photoshop o en otra plataforma, pues arrastro los elementos y digo, quiero el elemento aquí? Sí, pero porque tú controlas las dimensiones. Pero como ya vimos, los teléfonos pueden variar de ancho, pueden variar de alto. Entonces, pues se vuelve difícil luego decir, bueno, lo quieres aquí, pero en un teléfono del doble de tamaño, ¿dónde lo vas a querer? Entonces, la forma más fácil de poder adaptar las cosas a temas responsivos y la forma en la que realmente tienes más control, hay quien le llega a molestar esto y dice, ¿cómo arrastro esto hacia acá? Bueno, no, lo que pasa es que si lo arrastraras, si ponemos como esta parte de decir, bueno, ten un control absoluto, tendrías que decidir cómo va a poderse comportar ese botón. O sea, dices, bueno, lo quiero aquí, pero sí, y si la pantalla midiera lo doble, si midiera más ancho, ¿dónde lo querrías? Entonces, es mucho más complicado posicionar elementos en un aspecto absoluto. Por eso los elementos son relativos a otro. Entonces, ya que tienes elementos relativos a otros, pues siempre que los alinees, se van a alinear juntos. Todos los elementos que estén adentro de un contenedor van a quedar alineados de la misma forma, tanto horizontal como verticalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos las distintas alineaciones, hacia arriba, en medio, hacia abajo, distribución uniforme o arriba y abajo. Digo, ¿qué pasa? Seguramente te vas a preguntar, digo, ya todo esto pueden experimentarlo, decir, bueno, si tengo 3 elementos, pues arriba y abajo va a ser arriba, abajo y en medio. Y distribución uniforme de esos 3, pues va a ser una distribución uniforme. ¿Sí? Se van a ir acomodando. Pero es una sola alineación. Entonces, bueno, esto te puede dar como mucho control sobre lo que vas a hacer. Se puede tanto, bueno, verticalmente puedes hacer estos 5 tipos de alineaciones y horizontalmente tienes estos 3, ¿no? Izquierda, centrada, derecha. No tienes como tantos las 5 opciones porque, pues, digo, finalmente, casi todo lo que vas a mover en la aplicación debe de ser hacia abajo y no hacia los lados. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres, dices, bueno, sí, pero quiero el botón aquí y quiero otro que esté acá? Pues bueno, la solución para hacer eso es anidando contenedores. Una razón para agregar un contenedor es poder cambiar la alineación de los elementos. Entonces, tú puedes tener un contenedor con un elemento que esté alineado a la derecha y este elemento está en el centro. Entonces, tengo 2 alineaciones, pero no es que haya 2 contenedores alineados de forma distinta dentro del mismo contenedor, sino lo que sucede es que tienes un contenedor que está cumpliendo con la alineación, que es la regla, que esté alineado respecto al padre, pero en su interior tiene otro contenedor que tiene otra alineación. Entonces, la forma de lograr distintos tipos de alineaciones es simplemente, pues, anidando contenedores. Debes de tener en cuenta que la anidación de contenedores, por el momento, digo, estamos por ahí trabajando en una actualización, pero por el momento está limitada a 5 contenedores. Es decir, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí puedo meter el tercer contenedor aquí adentro. Un segundo. Voy a hacer esto un poquito más grande para que sea más fácil. Aquí puedo meter el tercer contenedor. Aquí puedo meter otro cuarto contenedor. Aquí puedo meter un quinto contenedor. Y lo que va a pasar después de esto es que en cuanto yo meta algo, me va a marcar un error de guardado de datos, porque ya excedí como la profundidad. Este tema de profundidad pasa pues por un tema de cómo está estructurado la parte de Firebase, ¿no? Tienen un límite de profundidad y cuando llegas a 5 contenedores excede. Es muy raro. Normalmente cuando sucede esto que dices necesito otro acá, normalmente tienes anidaciones que no tienen mucho sentido. Realmente el mayor uso de las anidaciones debería de ser solamente o para hacer distribuciones de espacios o para cambiar las alineaciones de los elementos. Entonces, es raro que necesites más de 5 anidaciones, ¿no? Normalmente hay algo que se puede mejorar. Hay aquí cientos de pantallas y aplicaciones que están hechas y no necesitas más de 5 anidaciones. Entonces, bueno, nada más revisarlo. Y ya. Entonces, bueno. Ahora,
Otra cosa que debes de tener en consideración respecto a los contenedores es la parte de la dirección de los elementos. Si aquí yo tengo un elemento, digamos, este es mi botón 1 y este es mi botón 2, cada contenedor también tiene un tema de dirección. Yo tengo ahorita, por ejemplo, 1, 2 y lo puedo poner de abajo hacia arriba, 1, 2. O lo puedo poner de izquierda a derecha, 1, 2, o lo puedo poner de izquierda a derecha. Depende de dónde vayan a iniciar los elementos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo, de hecho, justamente es Flex Direction. Sí, o sea, internamente ocupamos esa lógica. Pero bueno, puedes ir cambiando las alineaciones de los elementos. Y puedes ponerlos en, digo, una cosa es la alineación y otra cosa es, al final, la dirección de los elementos, ¿no? Ahora, entonces puedes ponerlos así. De hecho, este es el mismo ejemplo que acabo de hacer, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y puedes hacer combinaciones entre las alineaciones y la dirección. Y con eso, pues puedes lograr la mayor parte de los diseños. A eso, sumado con la parte de márgenes. Entre cada uno de los contenedores, o cada uno de los elementos en general, pero bueno, ahorita estamos viendo como más contenedores. Entre cada uno de los contenedores o elementos siempre tienes controles aquí en la... Todos los estilos los tienes accesibles aquí mediante la tab de estilos. Entonces, puedes poner márgenes en cada uno de los lados. Puedes hacer que uno de los márgenes sea distinto al de otro de los lados. Aquí está, creo que está bastante intuitivo, ¿no? De poder indicar hacia dónde es donde quieres pues tener el margen, ¿no? Superior, inferior, izquierdo. Entonces vas marcando los márgenes. Realmente los márgenes no es un tema que quise tocar por ser difícil, sino por esta función. Tienes la opción de poder encimar, que normalmente tal vez sería de las cosas que más te podrían llegar a pesar cuando estás creando y que dices, bueno, quiero tener un mapa y quiero tener un botón adentro de mi mapa, ¿no? O quiero tener una, vamos a hacerlo con una imagen. Voy a cambiar la alineación del contenedor para que sea más fácil. Ahí está. Entonces, digamos, tengo un botón. Aquí está mi botón. Y quiero tener ese botón adentro de la imagen. O lo quiero tener adentro de alguno de los otros componentes. Normalmente lo más común es en mapas de que quieres tener cosas como sobrepuestas. Y como, claro, no puedes poner posiciones absolutas, la forma de resolverlo es poniendo márgenes negativos. Entonces, tú puedes poner aquí un margen de menos 30 y entonces este elemento se sobrepone al elemento que se encuentra porque este elemento se está recorriendo hacia atrás. Pero si ves, es distinto. Aquí cuando se sobrepone, queda encima del elemento. Pero ¿qué pasa si tengo como la otra aproximación? La aproximación de arriba hacia abajo. Es decir, le doy un margen inferior de menos 30. Vemos cómo el elemento queda atrás. ¿Por qué con un margen quedó adelante y con el otro quedó atrás? Porque los elementos se van colocando según la secuencia de la alineación que tengas. Entonces tienes esta alineación y primero existió este elemento y después existió este. Entonces, como este elemento existió primero y este después, este se colocó enfrente. Si quieres hacer una alineación con márgenes negativos y que el elemento quede al frente, la opción que tienes es simplemente modificar el Z-index. Z-index no lo vas a, de hecho, no lo vas a encontrar en todos los elementos, lo vas a encontrar en el container. Ahora, ¿por qué necesitaría? Bueno, podríamos agregarlo a los otros elementos, pero realmente en la mayor parte de los casos puedes recurrir a los contenedores. Es decir, yo meto mi botón dentro de un contenedor, después a este contenedor le doy el margen negativo y después a este contenedor le pongo un Z-index de 1. Entonces ya puedo tener el elemento al frente del otro elemento. Y tienes ambos beneficios. Tienes los beneficios de una posición relativa que se va a adaptar a múltiples dispositivos y al mismo tiempo tienes el control de poder poner elementos uno encima del otro.
Normalmente no es tan usual el que acabes poniendo tantos elementos sobrepuestos, pero sí hay lugares donde pues definitivamente te dan una mucho mejor experiencia de usuario y uno de ellos pues es los mapas, ¿no? Pones un buscador por acá, una lista por acá y entonces con eso te puede ayudar. Ahora, algo muy interesante que necesitas tener en cuenta es cómo esto te puede afectar el resto de los elementos. Normalmente hay una regla para que no te afecte el tema de la responsividad, porque esto te puede llegar a afectar ese tema. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo un elemento aquí? Aquí tengo este botón. Bueno, vamos a regresar un poco a esto. Tenemos este contenedor, ¿no? Voy a crear otro contenedor aquí y voy a decir, este contenedor tiene 10% de alto. ¿Ok? Ahí está mi contenedor. Y este otro contenedor tiene 90% de alto. Esto está bien, ya abarca toda la pantalla y se ve genial. Pero ahora, si yo, digo, en el contenedor podría haber metido el elemento directamente, ¿no? Pero bueno, suponiendo que tengo el elemento fuera y yo le pongo un margen negativo a este elemento, o sea, le pongo un margen de menos 30 o menos 80 para decir, bueno, sí, es que no quedó ahí encima. Aquí le voy a cambiar el color para que sea más fácil distinguirlo. Y decir, bueno, este tiene 90% de alto y este tiene 10% de alto. Ahora, ¿por qué si este tiene el 10% de alto y este tiene el 90% de alto? ¿Por qué no está llenando la pantalla? Si ambos, o sea, la suma de ambos está y este está ahí. Bueno, porque este contenedor te está afectando porque todos los elementos son relativos. Entonces, como este contenedor está teniendo un margen negativo superior, está afectando la suma de la alineación del resto de los elementos. La forma, digo, hay una explicación, podemos ver muchos detalles de esto, pero la forma más fácil de arreglarlo es cumplir esta regla. La altura del elemento debe de ser, eso cuando haga superposiciones, la altura del elemento debe de ser la suma del margen inferior más el margen superior. Entonces, si yo tengo un elemento de 40 píxeles de alto y yo quiero tener un menos 80, para lograr ese 40 necesitaría aquí abajo tener 40. Entonces, si la suma de estos dos elementos es igual a la altura, voy a tener un perfecto alineación ahí. De hecho, puedo separar más el elemento. ¿Cómo separaría más el elemento de abajo? Pues le puedo poner 100 y entonces 100 menos algo para que me llegue a 40, pues sería menos 60. Digo menos, no, perdón. La suma, ajá, 100, bueno, sí, perdón, la suma de los dos. Ahorita la suma de menos 60 más 100 es 40. Digo, ajá. Entonces, debo de modificar aquí. Ahí está. Digo, perdón, aquí está mal mi regla, sorry. No está bien, perdón. La altura del elemento es igual a la suma. Entonces, esta suma debe de dar 0. Está raro aquí. Espera un segundo. Ciento 80. $140, 100. Ajá, perdón. La suma debe de... sí, recapitulo. La suma debe de ser igual, pero en un margen negativo. Es decir, debe de neutralizar la altura. Ajá. No, esto debe de neutralizar la altura. O sea, para que el elemento es como si no existiera. O sea, la suma de esto más esto da menos 40, más los 40 te da 0. Entonces, sí, está mal. La suma de este más este debe de ser igual a 0. Esa es la regla correcta. O decir, bueno, puedes despejar. Pero la idea es que la suma de los elementos acabe neutralizando este elemento, es decir, la suma de esto más esto da 0, entonces cuenta como un elemento 0, exacto. Altura más margen superior más margen inferior debe de ser igual a 0. Esta es la regla que se debe de cumplir. O puedes despejarlo.
Entonces, haces la suma y esto te debe de igual a 0. Esto es para que no se desalineen tus componentes, para que este componente sea como un componente invisible. Ok. Ahora, otras opciones relevantes de contenedores tienen que ver con el auto-date. Muchas veces cuando tienes contenedores, pasan textos y pasan contenedores, sobre todo, digamos, en textos con contenedores, puede ser que te suceda esto, que tú aquí puedes controlar qué es lo que va a decir el texto. Pero en muchas ocasiones esto viene de una función, viene de una base de datos. Entonces, cuando eso sucede, no puedes saber cómo exactamente cuál va a ser la altura que va a tener el contenedor. Para eso ocupas el auto-ate, el ate auto, ¿no? Entonces, debes de manejar la altura automática tanto en el texto, que la vas a encontrar de este lado. Aquí tienes la opción de auto-ate. Entonces, este contenedor se va a adaptar, el texto se va a adaptar al contenido que tenga, para que siempre se alcance a ver todo el texto. Y si este texto va a crecer, pues bueno, puede quedar atrapado adentro del contenedor, porque si este texto sigue creciendo, puede ser que el contenedor pues le quede pequeño. Entonces también tienes la opción de poner en auto-ate el contenedor. De esta forma, el contenedor va a crecer y el texto va a crecer y van a crecer a la par. Y vas a lograr esto, vas a lograr que, pues por ejemplo, si tienes una dirección larga, esto se vea, pues se adapte automáticamente. Ahora, ten en cuenta que normalmente los temas de AutoAid, pues digo, irás viendo, pero es difícil saber qué altura podrían llegar a tener, ¿no? Porque, pues bueno, justamente ese es el tema. Entonces, si tienes esto de que tienes un contenedor, tienes un texto, tienes un contenedor y no sabes qué altura va a tener, no lo pongas en la base de la página, porque si lo colocas en la base de la página, no puedes controlar qué tanta altura puede llegar a tener ese contenedor. Por lo tanto, te puede llegar a descuadrar la página. Lo mejor es que esté dentro de otro contenedor y este otro contenedor puede tener un scroll. Entonces, no importa si crece, no te va a afectar porque va a empujar el resto de los elementos y no te va a afectar el diseño de tu pantalla. Eso tener en cuenta el AutoAid. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la división de los contenedores, que bueno, ya la hacía hace un momento, pero es bastante útil respecto a que si tienes un contenedor y quieres hacer una división, podrías meter como varios contenedores aquí adentro, pero justamente esta opción te puede ayudar a dividir ese contenedor en múltiples partes. Puedes dividir, digo, aquí hay unas como prearmadas, pero puedes dividirlo en las partes que quieras. Puedes decirle 1,99 y te queda, esto es el 100%. Lo que sí es que si le pones cualquier cantidad, no te va a cargar la opción hasta que la suma de estas opciones sea igual a 100, ¿no? Porque es el 100%. Entonces tú aquí puedes acabar dividiendo los contenedores como quieras. Y esta división de contenedores, la ventaja es que no te cuenta en el tema de profundidad. Entonces puedes anidar 5 contenedores divididos uno dentro del otro. Entonces normalmente por eso es difícil que llegues como al tema de profundidad, porque pues vas dividiendo, haces tus divisiones y vas colocando los contenedores en el centro. Y la última opción, que también vamos a ver bastante en el tema de ejecución, es otra opción de los contenedores de poderse ocultar. Tú puedes tener contenedores que se oculten. Entonces puedes tener aquí un contenedor que traiga algo, digamos, algún mensaje. Y ese contenedor puedes tanto ocultarlo, aquí dice, aquí en Data tienes la opción de is hidden y puedes ocultarlo y puedes mostrarlo. Lo puedes hacer manualmente y también lo vas a poder hacer con funciones. Entonces, esto te ayuda a controlar elementos que aparezcan y desaparezcan en la pantalla dependiendo de las funcionalidades. Esta opción de is hidden, si bien no la tienes en todos los elementos, la tienes en el contenedor. Entonces, al tenerla en el contenedor, pues cualquier otro elemento que esté dentro de él, por ende desaparece, ¿no? Si tengo un botón ahí y desaparezco el contenedor padre, desaparece todo lo que está dentro. Entonces, realmente puedes desaparecer cualquier cosa. Si quieres desaparecer algo, pues mételo en un contenedor y desaparece ese contenedor y se va a ir él y con todos sus hijos. Entonces, bueno, esto te permite estar.
La propiedad se llama isHidden. Ahorita vamos a ver cómo modificar propiedades y algunas otras cosas. Pero bueno, eso es el tema de los contenedores. Normalmente, estructuras básicas que tienes que crear en una aplicación, normalmente son este tipo de estructuras. Cuando tienes la página así directa, lo mejor es añadir contenedores para crear alguna de estas estructuras, dependiendo de cómo quieras dividir tu pantalla, ¿no? Digamos, podrías tener un contenedor central al 90%, otro contenedor aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Tengo mi contenedor central y tengo mi contenedor, pues tal vez como mi menú inferior, ¿no? Este lo tengo aquí, ojo, de que sí sea, por ejemplo, 10%, entonces ya tengo mi contenedor central y tengo aquí para tener mi menú, o puedo tener un menú superior al 10%. Normalmente estas son las relaciones de aspecto más comunes. Sí puedes meter más cosas, o sea, sí, sin duda puedes agarrar y decir, bueno, yo quiero tener aquí 2 barras aquí abajo y una barra arriba y esto que ocupe el 80%. Nada más, debes de tener en cuenta que la suma de todos los contenedores base sean 100%. A veces hay contenedores o cosas que no alcanzas a ver aquí tan fácil. Para eso tienes la vista de árbol, donde puedes expandir y puedes ver que aquí hay 3 contenedores. Y nada más tienes que hacer un poquito de matemáticas y decir 80 más 10 son 90, más 10 son 100. ¿Ok? Entonces, con eso tú puedes crear la estructura que quieras de la página. Estas estructuras se recomiendan por un tema de dejar, o sea, normalmente tienes o controles de navegación en la parte inferior o en la parte superior y dejas la mayor parte de la pantalla, el 80%, el 90%, incluso el 100%, lo dejas para el contenido central de esa pantalla. Y este contenedor central normalmente pues lleva activado un scroll. Ahora, ten en cuenta cosas que suceden cuando activas el scroll. Una es que no puedes tener elementos, ya veíamos, con un porcentaje de alto. Porque si tienes elementos con porcentaje de alto, mientras el elemento no tenga un scroll, no pasa nada. Pero en cuanto el elemento padre se tiene un scroll, vas a ver cómo sucede eso, de que me modificó mi elemento porque me quita la opción de tener un porcentaje de alto, porque este contenedor se vuelve infinito. También pierdes la alineación vertical. ¿Por qué? Porque en automático se alinean los elementos hacia arriba y crecen hacia abajo. Bueno, puedes cambiar eso si inviertes la dirección en la cual está operando el contenedor, pero realmente, pues normalmente los vas operando como así y vas teniéndolos hacia abajo, ¿no? Entonces, este contenedor central normalmente es el que lleva el scroll con todos los elementos que vas a mostrar en la pantalla y los contenedores superior e inferior pues llevan un porcentaje menor. Y con esto, si respetas estas estructuras y tienes en cuenta los porcentajes, vas a tener una buena adaptación de tus diseños a distintos modelos de teléfono y de distintas pantallas. ¿Ok? Bueno, hasta ahí ya vamos. Esa es la parte de los contenedores. Creo que, digo, es una parte no tan compleja de aprender. Hay que practicarla, hay que crear las pantallas. Pero bueno, con eso básicamente no deberías de tener mayor problema para poder crear cualquier tipo de estructura que quisieras en tu aplicación. Ahora sí, vamos a la segunda parte. La segunda parte que vamos a ver el día de hoy es la parte de la lógica de las funciones. Las funciones, pues bueno, su nombre lo dice, es lo que va a suceder cuando ejecutes cosas, ¿no? Que la aplicación haga algo y que no nada más sea una plataforma de mockups. Lo primero que tienes que tener en cuenta es las estructuras de una función. Primero, los eventos. Los eventos son los disparadores de las funciones. Es decir, normalmente todo se maneja en una secuencia de funciones que se ejecutan una tras otra, pero siempre tiene que haber algo que la detone, algo de en qué momento se inician a ejecutar las funciones. Puedes comenzarlas, todas las funciones las vas a encontrar en esta tercera tab que tienes aquí. Todas las funciones
dependen de un evento. Siempre hay un evento al inicio de la función. Siempre hay un evento, porque si no, no vas a poder ejecutar. Entonces, hay un evento, en todas las páginas tienes el evento onload. De hecho, en las páginas es el único lugar donde vas a encontrar el evento onload. Lo pusimos así para que sea fácil también identificar los errores. Siempre que entres y tengas un problema al momento que cargó la página, es porque hay una función mal en el evento onload. Entonces, aquí es donde aquí puedes agregar distintas funciones en el evento onload. Aquí le das onload y aquí ya puedes empezar a agregar funciones a consecuencia del evento onload. Todas estas se van a ejecutar en cuanto la página cargue. Si yo agrego aquí una función de enviar alerta y le pongo hola mundo para no fallarle, entonces le das ahí y en cuanto carga la página, vemos la alerta de hola mundo porque se ejecuta en cuanto se cargó la página. Ahora, no solamente tienes eventos al momento que carga la página, tienes eventos en muchos de los controles. La mayoría, de hecho, de los controles tienen eventos. Por ejemplo, un botón tiene varios eventos. Un botón tiene el evento on long press, que es cuando dejas mucho tiempo presionado un botón. Tienes el evento on press, que es cuando lo presionas, que es el que más usas. Y tienes el evento press out, que es en cuanto lo sueltas. Normalmente el más utilizado es el on press. Entonces, al momento que presionas ese botón, puedes hacer que se dispare algo. Entonces, aquí puedo poner hola botón. Y si eso lo veo en la aplicación, ahora, al recargar mi aplicación, no va a hacer nada porque no está en el onload. Pero cuando yo presiono el botón, se ejecuta la función, porque ahora el evento está en el botón, dentro del evento on press. Hay muchos eventos disparadores, hay eventos en cuanto carga la página, en cuanto aprietas, en cuanto dejas apretado, on region change, que es el del mapa. Todos estos eventos, ¿dónde los vas a encontrar? En la página vas a encontrar el evento onload. Y en cada uno de los elementos puedes ver dentro de este elemento, puedes verlo aquí, o sea, una vez que seleccionas cada elemento, por ejemplo, selecciono el mapa y puedo ver todos los eventos que puede disparar el mapa. Cada vez que presiono un marcador, un region change y un region change complete. Cada uno de los elementos tiene distintos eventos, dependiendo, por ejemplo, un picker, donde tienes opciones, pues tienes el on change, ¿no? Entonces, tienes una serie de eventos que disparan la secuencia de elementos y los puedes encontrar en la página al cargar o adentro de cada uno de los elementos. Eso también, bueno, insisto, hace muy fácil el poder rastrear errores, que vamos a verlo un poquito más adelante, pero si te falla al cargar la página es que hay algo en el onload, y si te falla al apretar el botón, pues revisa los eventos del botón. Los eventos están directamente ligados a los elementos gráficos de la ventana, porque si yo elimino este botón, pues ya no hay un evento disparador, por lo tanto, todas esas funciones ya nunca se van a ejecutar. Ok. Ahora, estructura de una función. Los básicos. Una función, aquí ya decíamos, por ejemplo, en el onload, ejecuta una función y vamos a ver la función de login. Una función tiene entradas, que son estas, por ejemplo, el email y la contraseña, que son pues, lo que necesita la función para trabajar, ¿no? Si voy a hacer un inicio de sesión, necesito un correo y necesito una contraseña para saber si inicia o no inicia. Y tiene callbacks. Los callbacks son las posibilidades de salida de esa función. Puede ser que haya tenido algún error, credenciales inválidas o éxito. Todos los callbacks los vas a encontrar aquí. Aquí tienes las entradas y los callbacks. Entonces, no todas las funciones tienen variables de entrada y no todas tienen callbacks. Por ejemplo, una función de operación aritmética, si yo añado aquí una función de operación aritmética, la función de operación aritmética vas a ver que no tienes el evento de callback, porque simplemente hace la función y ya puedo acceder al resultado inmediatamente aquí abajo de la función. Ahorita vamos a ver la parte de secuencia de ejecución de las funciones. Pero hay funciones que no tienen callbacks, hay funciones que no tienen entry bars. Por ejemplo, si yo hago un login con Facebook, no tiene un entry bar, nada más tiene un callback. Porque no necesito nada para iniciar este evento, simplemente se dispara y ya lo hace. Ahora, aquí está las entry bars
y la salida. Ahora, hay tres elementos clave. Entradas, callbacks y outbars. Entry bars, outbars y callbacks. Las entry bars es lo que entra a la función. Los callbacks son los eventos de salida. Y las outbars es lo que salió de la función. Aquí vemos una función que solamente tiene entry bars y tiene callbacks, pero no tiene outbars. Aquí vemos una función que tiene entry bars y tiene outbars, pero no tiene callbacks. Aquí podemos ver una función que tiene entry bars, tiene callbacks y tiene outbars. Hay que poner atención que las outbars varían dependiendo en qué callback las consultes. Por ejemplo, la función de range iteration, que es esta función que está aquí, te sirve para hacer una iteración de entre rangos. La voy a ver aquí. Voy a poner un botón para que sea un poquito más fácil verlo. Voy a poner el event onPress y voy a poner mi función de range iteration. Range iteration básicamente itera de un número a otro número en cierto intervalo, ¿no? O sea, aquí contaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, este range iteration itera en ese rango y vemos que tiene 3 callbacks. Dependiendo, hay unos callbacks que puede ser que no se llamen, el de error no se va a llamar, salvo que aquí le ponga una A en vez de ponerle un fin, pues me va a decir, ¿cómo voy a iterar de 1 a A? ¿No? O sea, no tiene mucho sentido. Pero puedo iterar de 1 a 10. Si tengo un error, va a ejecutar las funciones que están dentro de este callback. Es decir, aquí voy a ponerle, manda una alerta que se llama error, y esta solamente la va a mandar llamar si hay un error, y si no, esta secuencia nunca se va a ejecutar. Ahora, también puedo tener variables de salida de esta función en cada iteración o que se manda a llamar una vez que se finalice. Y no es lo mismo lo que yo puedo consultar aquí que lo que puedo consultar aquí. A pesar de que ambas consulte la salida de la función, ahorita vemos las entry bars, pero aquí puedo consultar lo que me arroja la función y la salida de esta función me arrojaría toda la secuencia, ¿no? Si yo aquí pongo una alerta con el range iteration, le doy y me arroja toda la secuencia. Pero si yo pongo, es más, hasta la voy a copiar y la voy a pegar. Si yo pongo exactamente la misma función aquí, voy a borrar esta. Si yo pongo es exactamente la misma función que tenía acá, pero la puse acá y con la misma entry bar, la misma. Pero si yo la presiono, ahora veo cómo me da los números. Es decir, dependiendo el callback, voy a tener diferente variable de salida. Es decir, la función va a retornar diferentes cosas dependiendo en el callback en el que la mande llamar. ¿Ok? Entonces, bueno, así funcionan todas. Cada una hace cosas distintas, obviamente, pero todas tienen entry bars, tienen callbacks y tienen outbars. Bueno, todas pueden tener. Hay unas que no tienen entry bars, hay unas que no tienen callbacks y hay unas que no tienen outbars. Ya vimos aquí 3 ejemplos de 3 funciones que unas no tienen unos y otros sí tienen otros, ¿no? Ahora, dentro de las entry bars es este cuadrito que vieron que se abría aquí. Las entry bars pueden ser textos, o sea, yo puedo poner un texto directo ahí, ¿no? Escribirlo, simplemente es un texto. Aquí tengo algunos true, false, el timestamp, que es como la marca de tiempo, un ID dinámico o incluso el sistema, o sea, si estoy en Android o estoy en iOS, ¿no? Puedo tener valores de texto, que son estos. Puedo acceder a cualquiera de los controles de la página. Aquí, es más, voy a quitar este para que sea más claro. Si yo tengo aquí un botón y tengo aquí un texto, y yo añado un evento aquí, y voy a mandar una alerta. Siempre ocupo la alerta porque van a ver que es lo más práctico para estar mostrando y haciendo pruebas. Ocupo una alerta. Primero tengo los textos, después tengo todos los elementos de la página. Este botón es este botón, este text area es este text area. Este side menu, ahorita no tengo side menu, entonces no tengo nada ahí. Pero tengo el botón y tengo el text area. Entonces, aquí también puedo ocupar como una variable de entrada en cualquier función, cualquier elemento. Por ejemplo, aquí yo puedo ocupar este text area y puedo leer el elemento completo o puedo leer el texto de ese elemento. Entonces, si yo aquí tengo un texto en este texto y yo en este botón tengo un evento de onPress y envío una alerta que lea el elemento que está en la página, cuando lo presiono, voy a ver ese valor, ¿ok?
También puedes acceder a datos del usuario. Tienes aquí, tienes datos del usuario, tienes su nombre, su teléfono, su foto de perfil o cualquier otro dato. Tú puedes inventarte el dato que quieras. Obviamente lo debiste de haber guardado previamente, que ya lo vamos a ver, pero puedes acceder a cualquier dato del usuario. Puedes acceder a eventos previos. O sea, por ejemplo, si yo hice aquí una operación aritmética y sumé 1 más 1, ¿no? Aquí está 1 más 1, y después envío una alerta, yo puedo acceder a un evento previo. Aquí puedo acceder a los previos outputs de la salida. Ojo, hay salidas de funciones previas y hay salidas de los eventos. Digo, el evento onPress no tiene ninguna salida, entonces aquí no me regresaría nada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, lo añado dentro de un evento de una cámara? Si yo aquí arrastro la cámara también tiene eventos. Y entonces, por ejemplo, si yo le pongo en cuanto tome la fotografía, aquí, si yo leyera la salida de ese evento, la salida del evento Take Picture es la fotografía que sacó, ¿no? Entonces, no todos los eventos tienen salida, no todas las funciones tienen variables de salida, pero siempre puedes acceder o a otros elementos o puedes acceder a salidas del evento o a salidas de funciones previas. También puedes agregar colores cuando vas a hacer una modificación. Aquí tienes la paleta y puedes establecer algún color. Si vas a modificar elementos, por ejemplo. Puedes acceder a valores de la página, que ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero en la página puedes guardar cosas como un nombre, por ejemplo. Y también en tus variables de entrada puedes acceder a esos valores. Aquí los tienes. Este no lo veía. Si no lo ves es que no tienes ninguna variable. Si sí los ves, puedes acceder a esos valores. Puedes leer esos valores de la página. Y también tienes el tema de funciones complejas, es decir, meter una función adentro de una variable de un entry bar. Y no solamente una función, sino una secuencia de funciones. Son funciones adentro de funciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, muy importante, y esto, aunque ya manejan la plataforma, es algo que me encuentro muy seguido. La secuencia de ejecución. Hay que entender qué es una secuencia síncrona y qué es una secuencia asíncrona. Una secuencia síncrona es la que se ejecuta A, después B y después C, ¿no? Esta es una secuencia síncrona, es decir, B se ejecuta hasta que terminó A y C se ejecuta hasta que terminó B. Una secuencia asíncrona no dependen unos de otros. Digo, aquí estoy mezclando ambas, ¿no? Pero después de A se ejecuta B y al mismo tiempo se ejecuta C, sin importar si B ya terminó o no terminó. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? La secuencia síncrona tiene las ventajas de que, pues, en C siempre puedes acceder a A y puedes acceder a B. Pero en la secuencia síncrona, en C, no puedes acceder a B. ¿Por qué? Porque puede ser que B todavía no termine. O sea, B se está ejecutando al mismo tiempo. O sea, digamos, B empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y todavía no acaba. Y tú en C dices, ¿en qué número acabaste? Bueno, no sé, todavía no acaba. En cambio, si B está contando del 1 al 10, hasta que llegó al 10, lo cuenta. Estas ejecuciones en paralelo te permiten hacer procesos más rápidos. ¿Por qué? Porque pues ejecutas todo al mismo tiempo, no me espero, o sea, es como si estuvieras haciendo un trabajo en equipo y una cosa es como de tú acaba y yo después le sigo. Y otra cosa es todos vamos trabajando a la par. Pero, bueno, depende, ¿no? Hay veces que puedes trabajar sin que el otro acabe y hay veces que necesitas que el otro termine. Las funciones son síncronas y son asíncronas. Ejemplo de funciones síncronas. Funciones aritméticas, formateos, modificar controles, concatenados, alertas, navegación. Todas estas son síncronas. Funciones asíncronas. Leer algo de la base de datos, leer de geolocalización, guardar en la base de datos. Ah, bueno, este concat no va aquí. Este fue un error. Login y guardar en la base de datos. Estas son funciones asíncronas, excepto concat. ¿Por qué son asíncronas? Porque se toman un tiempo. Cuando tú ejecutas las funciones, cuando son funciones que no dependen de nada externo, es decir, si yo hago aquí una operación aritmética y digo, ya sumé 1 más 2, son 2, y después agrego otra operación aritmética
puedo acceder directamente al resultado del anterior. Aquí accedí al resultado de la función anterior, del 2. Y a este le puedo sumar otros 2. Entonces ya tengo 4. Entonces, esta se ejecutó después de esta. Pero, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, hago una función de leer geolocalización, get geolocation? Si yo hago un get geolocation, aquí obtengo la geolocalización y yo agrego otra función inmediatamente aquí abajo, yo no puedo acceder, es más, ni lo veo, no puedo acceder a esta salida. ¿Por qué? Porque esta función se va a ejecutar y yo puedo hacer aquí abajo otra función, pero esta se va a ejecutar sin que esta haya terminado. O sea, esta y esta se están ejecutando al mismo tiempo. Se están ejecutando en paralelo. Y hay funciones que no, hay funciones que sí se pueden ejecutar. Normalmente, cuando son funciones que solamente dependen del teléfono, el teléfono va haciendo una secuencia seguida. Pero cuando son funciones que dependen de algo externo, no puedes ejecutarla en secuencia. La forma de hacerlo es cómo puedes hacer, o sea, decir, bueno, ya leí la geolocalización y entonces, ¿cómo puedo ocupar esa geolocalización para otra función? Pues dentro de un callback. El callback se va a mandar llamar hasta que esta función termine. Si yo pongo la alerta aquí afuera, entonces se ejecuta al mismo tiempo. Pero si yo pongo la alerta adentro del callback de esta función, se ejecuta hasta que esta función termine. Inicia y cuando termina va a mandar llamar al callback. Ahora, ¿puedes hacer combinación de ambas? Sí. O sea, yo por ejemplo, podría mandar a llamar un alert y se va a mandar esta alert inmediatamente y cuando esta función termine, se va a mandar llamar esta alert. Y si ves en esta alert, sí que puedes acceder a la geolocalización porque esta se va a mandar llamar después. Y de aquí puedo agregar otra y otra y otra función e irlas anidando, ¿no? No hay límite de funciones. A diferencia de los contenedores, puedes anidar todas las funciones que quieras, una tras de otra, tras de otra, tras de otra, tras de otra, infinitamente. Pero bueno, ten en cuenta que si la función es asíncrona, aquí, por ejemplo, B puede ver la salida de A y C puede ver la salida de A. Incluso C puede ver B y puede ver A. Pero D no puede ver la salida de A. ¿Por qué D no puede ver la salida de A? Porque esta tiene un callback. Si esta función fuera síncrona, D la podría ver, pero como es una función asíncrona, por ejemplo, una lectura de la base de datos, D no la va a poder ver, pero B sí la va a poder ver. La diferencia es que B está en su callback y D está en secuencia. Este es D, D está en secuencia, y este es B, y B está en su callback. Entonces, bueno, así serían las funciones. Y hay funciones que no necesariamente son asíncronas, digamos, son síncronas, pero también ocupamos los callbacks para evaluarlas. Por ejemplo, en el caso de un condicional. Un condicional no depende de nada del exterior y es una función síncrona. Pero para saber si el resultado del condicional fue cierto o no, pues deberás de ejecutarlo dentro de sus callbacks. Y dentro de sus callbacks puedes hacer algo cuando esto se cumpla o cuando esto no se cumple. ¿Ok? Algunas de estas funciones son condicionales, value is invalid, que te sirve para evaluar valores, regex, que te sirve para hacer evaluaciones de secuencias, de strings, y switch, que te sirve para tener múltiples opciones. Esos son algunos ejemplos. Ahora, las funciones complejas son aquellas que puedes enviar. Aquí puedes ejecutar una función y si ves aquí adentro tienes un evento que se llama un compute. Ese evento va a correr siempre que esta función corra, es decir, esto va a correr antes de la función y va a procesar cosas. Entonces, aquí puedo operar, por ejemplo, una operación aritmética. Aquí puedo hacer 1 más 1 y de hecho, aquí adentro puedo hacer cualquier serie de funciones que yo quiera. Puedo hacer toda una lógica, puedo meter las mismas funciones que ya fuera. Pero algo bien importante, como esta secuencia de funciones no sabemos cuándo acaba, y eso lo vamos a necesitar para la entrada de esto, siempre que se haga una compleja, se tiene que agregar un compute back. Compute back es la forma de decir, ya acabé de operar todo lo que está aquí adentro, entonces todo esto que está aquí adentro lo regreso
Y esto es lo que va a regresar, este resultado es lo que va a regresar aquí como una variable de entrada. Esas son las funciones complejas, funciones dentro de otras funciones. La lógica de las funciones iterantes. Hay funciones iterantes también, hay for each, hay range iteration, hay iterate children. Por ahora, la ejecución de las funciones iterantes es una ejecución asíncrona. Es decir, si yo hago esto, si yo agrego una función de range iteration y agrego 1, 1, 10, entonces, si yo aquí hiciera una operación y fuera haciendo operaciones en secuencia, es decir, si yo hago aquí una operación y esa operación la guardo y después vuelvo a hacer otra operación con lo que yo tenía anteriormente, se van a estar ejecutando en paralelo. Por ahora, todas las ejecuciones de iterantes son ejecuciones asíncronas. Vamos a agregar, de hecho eso está en desarrollo, vamos a agregar una opción para forzar la ejecución de estas funciones iterantes a una ejecución síncrona. Entonces, eso también te puede ayudar. Ahora, eso es realmente todo lo acerca de funciones. La introducción, digo, yo sé, lo que pasa es que están en varios niveles. Hay quien apenas, va acercándose a esto. Hay quien va un poquito más adelante. Les dije, hoy es introducción para tratar de nivelar un poco, ¿no? Entonces, y también para regresar los básicos, porque esto, insisto, nunca lo he hablado en otros videos, entonces a veces son cosas que no toman en cuenta y hacen cosas más complicadas sin regresarse a la parte de los básicos. Ahora, almacenamiento de los datos en AppHive. En AppHive hay varios tipos de almacenamiento. Hay 4 tipos de almacenamiento específicamente. 4 formas en las que puedes guardar las cosas. Puedes guardarla en valores de la página, en valores de la aplicación, en local storage o en cloud database. Digo, en local database, cloud database o en la página. Cada uno de estos 4 almacenamientos puede guardar cosas, puede guardar cualquier tipo de información. Entonces, cada uno de estos 4. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Page values. Los page values existen siempre que la página exista. Es decir, si yo aquí presiono y aquí yo puedo crear, por ejemplo, esto lo encuentras en data en la página, aquí puedes crear las variables, ¿no? Por ejemplo, nombre. Aquí dice string, pero no olvida lo del string. Es cualquier tipo de dato. Nombre, no sé, datos, ¿no? Puedo crear tantas variables como quiera. Yo puedo guardarlo. Aquí tengo una función de setPageValue para guardar valores. Aquí tengo, por ejemplo, el nombre y yo guardo Pedro. Si yo en otro botón necesito ese valor que dice Pedro, necesito el valor, lo puedo acceder. Es decir, yo desde aquí puedo decir, al presionar, envía una alerta y lee el valor de la página que dice llama nombre. Entonces, yo al apretar el primer botón, voy a guardar el valor y al apretar el segundo, lo voy a poder leer, ¿no? Aquí apreté, aquí guardé Pedro en esta variable y aquí leí esa variable. Pero si yo me voy a otra página, si yo aquí, por ejemplo, al presionarlo, hago un push screen y me mando a otra página, en este caso a la page 1, yo desde esa página, primera, no voy a poder ver la variable, ¿no? Aquí si mando una alerta, ni siquiera me va a dejar ver la variable. Si yo la volviera a dar de alta aquí en esta página y le dijera es nombre, y yo la mandara a llamar desde aquí, pues no tendría nada. Esa variable no tendría nada, porque esa variable existía aquí y en cuanto me cambié de página, dejó de existir. Si yo quería mandar esa variable de una página a otra, lo puedo hacer. Si viste, cuando di de alta en la otra página, aquí ya me deja enviarla a la otra página. Entonces, cada vez que carga la página, se inician esas variables y puedo pasar variables entre páginas, ¿no? Entonces, aquí podría enviar, por ejemplo, la parte de nombre y la puedo enviar de esta página a la otra página. Ahora sí, si ya la envié a la otra página, aquí ya la podría leer. Ahora ya la puedo leer porque de aquí mandé
la variable que yo tenía en esta página la mandé a la otra página. Yo podría haberle enviado lo que sea. Yo le podría enviar cualquier texto y esa página, esta variable se la voy a pasar a la otra página. Pero esas variables de página solamente existen en la página. También se pueden guardar con un setPageValue, se pueden mandar entre páginas y se pueden leer en las entry bars. Lo que sigue son los AppValues. Los AppValues es lo mismo, pero esos sí existen entre páginas. Los AppValues lo puedes encontrar aquí en esta donde dice AppData y yo puedo crear como nombre general, ¿no? Y de la misma forma, digamos, aquí, en vez de hacer un setPageValue, puedo hacer un setAppValue. Y aquí yo puedo guardar el nombre general, puedo guardarle Alberto. Y fíjate cómo yo nada más lo di de alta aquí. Y me voy a la otra página, y en esta otra página puedo acceder al application data y puedo acceder a nombre general. No la pasé de una ventana a otra, sino que la variable se guarda y esa variable existe. Puedo acceder a los datos siempre que la aplicación esté abierta. Ojo, si la aplicación se cierra, pierdo esos datos. Las variables de página existen mientras la página exista. Cuando me voy a otra página, pierdo los datos que tengo en esa variable. Las variables de aplicación existen mientras la aplicación esté abierta. Si la aplicación se cierra, pierdo esas variables. Si quiero mantener variables que sigan existiendo, pues tengo el local storage data. Local database, pues. La base de datos local existe solamente en el dispositivo. La base de datos local la puedes acceder desde aquí. Puedes guardar cosas en la base de datos local. Cuando le das Save Local Storage Data, vas a abrirla y aquí tienes como un editor de la estructura. Entonces, tú aquí puedes tener como personas, ¿no? Y yo puedo guardar dentro de personas, puedo guardar el nombre y aquí puedo guardar Pedro. Eso, una vez que lo guarde, no importa que reinicie mi teléfono, cierre la aplicación, la abra, va a seguir dentro de personas, dentro de ese ID, va a seguir existiendo Pedro, porque va a existir siempre en el teléfono, ¿ok? Salvo cuando desinstalan la aplicación, si se carga todo, ¿no? Pero en el teléfono va a seguir existiendo. Esas van a existir ahí. De hecho, no las puedo ver desde aquí. Aquí no tengo la opción de ver esa data. ¿Por qué? Porque no está aquí, está en el teléfono. Y por último, está la Cloud Database. Que la Cloud Database existe siempre que exista Firebase. Es decir, esto está en la nube. Entonces, funciona igual que la base de datos local. De hecho, ves un montón de parecido porque cuando guardas aquí y guardas en la base de datos local, en la base de datos de Cloud, si te fijas, es otra estructura. Se ve igual, pero no te confundas. Es una estructura distinta. Aquí puedo poner personas y aquí puedo poner nombre. La diferencia es que aquí sí puedo ver la data. ¿Por qué aquí sí puedo ver la data? Porque esta data está guardada en el servidor y desde aquí la puedo editar. Entonces, puedo leer, puedo agregar datos. De hecho, aquí puedo agregarlo manualmente. No necesito de la aplicación. Puedo agregar datos aquí manualmente y puedo ver los datos, porque estos datos los puedo consultar y cualquiera los puede consultar. De hecho, cualquier aplicación que esté dentro del mismo proyecto se pueden consultar. Entonces, estos se guardan con Save Data in DB y se leen con Get Database Data. Tanto el Local Database como el Cloud Database no los puedes acceder como directamente. O sea, las variables de la página las podías acceder desde aquí. Las que están en la base de datos no. Siempre que necesites variables de la base de datos de Cloud o de local, necesitas poner un Get Database Data para Cloud o un Get Local Storage Data para hacerlo, para obtenerlo de la base de datos local. Necesitas esta función es asíncrona, entonces en el callback de Success puedes leer todos los datos de resultado. ¿Ok?
Comparando estas cuatro formas de almacenamiento, tenemos dos variantes. Una es la existencia, el tiempo de existencia. Digamos, las page value existen solamente mientras la página existe. Las app values sobreviven más porque sobreviven mientras la app esté abierta. La local database sobrevive mientras mientras la app esté en el teléfono. Y la cloud database, pues, es la que más sobrevive porque no depende del teléfono. Entonces, en cuanto a existencia, la que más sobrevive es la cloud y la que menos la de page. Y en cuanto a velocidad, las más rápidas son los page values y los app values. Guardarlos y leerlos es ultra rápido porque los tiene directamente en RAM, entonces lees y escribes muy rápido. Un poquito menos, pero muy cercano, es la base de datos local. Y lo más lento que puedes hacer es pues la cloud, ¿no? La cloud, claro, o sea, por un lado es como la que más sobrevive y la que puedes ver y todo, pero es mucho más lenta porque la cloud depende de conectarse al servidor, entonces es más lento trabajar, ¿ok? Ahora, la estructura de datos. En AppHive los datos se guardan en formato de JSON. Un JSON, bueno, si ya están familiarizados con JSON, pues ya no hay mucho que explicar, pero si no estás tan familiarizado, un JSON es como un arbolito de contenidos, ¿no? Entonces, imagínate que tienes productos, adentro tienes el ID de producto, los hijos de ese ID de producto es su nombre, su precio, sus tipos, y los tipos tienes un ID de tipo y tienes su nombre y su descripción. Es decir, son objetos anidados. O sea, un producto puedes tener varios productos y en cada producto puedes tener varios tipos y así sucesivamente, ¿no? Esa es la estructura de datos. La estructura que puedes manejar tanto en cualquiera de los cuatro tipos de almacenamiento. Puedes manejar esta estructura, que son JSON, son datos anidados. Un ejemplo, imagínate que tienes en productos y tu ID o tu código de barras es producto 1 y adentro de producto 1 el producto se llama camisa, el precio es de 10 y tienes varios tipos. El tipo 1 es chica y la camisa es chica. El producto 2 es pantalón, el precio es 20 y tienes tipo 1, tipo 2, el tipo 1 es mediano y el tipo 2 es chico, ¿no? Entonces, así guardas los datos, los guardas anidados en un JSON donde tienes muchos niveles. Ahora, algo sobre todo para los que ya desarrollan y andan buscando como de cómo asocio las cosas. Esto es quizás lo que, de hecho esto se vuelve muy fácil a quien nunca lo ha hecho y se vuelve un poquito más caos mental a quien ya maneja bases de datos SQL sobre todo. Es la desnormalización. Lo primero que te enseñan en bases de datos SQL es normaliza los datos, no repitas datos. Pero en este tipo de bases de datos, en bases de datos no SQL, la desnormalización es algo muy normal. Aquí pongo un ejemplo. Puedes tener una ruta donde tengas a tus conductores y tengas el nombre del conductor, se llama Pedro, tiene 30 años y tienes la dirección de su casa. Puedes tener a Juan de 42 años y puedes tener la dirección de su casa y la de su trabajo. En otra ruta, cuando tienes los viajes, en conductor guardas Pedro. O sea, no guardas el ID, sino guardas directamente el nombre de Pedro. Esto es muy normal y es lo que lo hace más eficiente. Entonces, no te asuste el tener que replicar datos, porque así funcionan este tipo de bases de datos. Ahorita explico cuál es la diferencia, sobre todo para los que vienen de MySQL o de cualquier base de SQL, ¿no? Puedes hacer semi-normalización. O sea, de hecho, incluso, digo, hay quien agarra y acaba tratando este tipo de bases de datos, porque las bases de datos no SQL se pueden tratar como SQLs, pero no es muy recomendable. O sea, puedo guardar el ID del conductor, sí lo puedo guardar, pero de todas maneras guardo el nombre. ¿Por qué? Porque no existen joins en bases de datos no SQL. Es decir, no tienes forma de hacer una consulta que es una esto con esto. Tienes que hacer dos consultas. Entonces, si tú empiezas a tratar una base de datos no SQL como una base de datos SQL, vas a hacer un montón de consultas. Es decir, para traerte la información de un viaje vas a tener que consultar viajes y después vas a leer el ID y después vas a tener que hacer otra consulta. Entonces son dos consultas a la base de datos. Y ya veíamos que son muy lentas. Entonces puedes hacer una aplicación súper lenta si intentas tratar las bases de datos no SQL, las bases de datos que están en la plataforma, como bases de datos relacionales. Entonces, lo mejor es, por un lado, vas a guardar los datos de los conductores, dirección, nombre, bla, 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 y por otro lado, los viajes, y vas a repetir datos. No tengas miedo de repetir datos. Así funciona.
Uno de los problemas que tienes a veces también hacia convertir bases de datos, por ejemplo, la base de datos que tienes aquí, convertirla hacia un SQL, hacia un CSV, hacia un Excel, es que las estructuras de las estructuras de los datos es distinto. Este tipo de estructuras, las SQL, bueno, estructuras SQL, tablas, Excel, son estructuras que se mueven en dos dimensiones, ¿no? Tienes filas y tienes columnas y se acabó. Entonces, si quieres convertir esto a esto, pues al inicio dirás, sí, mira, una columna se llama ID de producto, otra nombre, otra precio, otra tipo, pero ¿qué pasa aquí? Porque aquí tengo otro anidado y aquí puedo tener N cantidad de tipos y adentro puedo tener otro anidado. Es decir, estoy manejándome en múltiples dimensiones anidadas. Y esto no se puede meter en una base de datos, bueno, en una tabla, ¿no? Hay intentos por quererlo meter en la tabla, como lo que puedes ver que hacemos aquí. O sea, si yo aquí en la base de datos que tengo en Cloud, tengo, por ejemplo, nombre y aquí tengo las direcciones, y entonces yo puedo tener el nombre de la persona y puedo tener direcciones y digamos la representación en dos dimensiones más apropiada para una base de datos multidimensional es meter una tabla completa ahí. Entonces aquí meto, bueno, aquí no le he puesto ningún field para actualizar. Voy a crear un campo que se va a llamar dirección y otro que le voy a poner nombre, ¿no? Ya creé los campos. Entonces, si yo aquí en dirección añado, puedo añadir la dirección calle X y el nombre le puedo poner casa, ¿no? Ahí está. Entonces, si ves ahora toda esta tabla está dentro solamente de esta celda. Esta sería la aproximación mejor que podrías tener de una base de datos multidimensional a una tabla bidimensional, ¿no? Meter toda una tabla dentro de una celda y dentro de esta, en una sola celda, podría estar otra tabla completa y así. ¿Por qué? Porque es una estructura de campos anidada. Si estás pensando en decir, bueno, sí necesito a fuerzas mi data en un Excel, en una tabla, pues nada más considera eso y cuando hagas tus estructuras de datos, puedes hacerlas así. O sea, las bases de datos no SQL no quiere decir que no puedan comportarse como una tabla o no puedan comportarse como un SQL. Solamente que no solamente se pueden comportar como una tabla, sino se pueden comportar en múltiples dimensiones. A veces tiene sus ventajas, a veces tiene sus desventajas. Entonces, pues sí, podrías hacer una estructura así y una estructura así, o sea, sin poner colecciones dentro de colecciones, es decir, me olvido de esto que está acá y simplemente pongo todo aquí, le pongo dirección 1, dirección 2, dirección 3 y bla, 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 bla. Y puedo tener todo aquí en una, ¿cómo se llama? Puedo tener todo aquí mismo en una sola tabla. Entonces, pues eso te ahorra, bueno, esto ya lo podrías convertir directamente a un Excel y no tendrías ningún problema. Pero bueno, nada más considera cómo pueden variar las estructuras, ¿no? Ahora, digo, esto es, digo, si no has manejado SQL y así, vamos a incorporar, de hecho, SQL está en los planes, nos tardaremos tal vez algunas semanas todavía. Posiblemente hacia finales del curso también les haga el aviso de que ya tenemos también SQL, pero siempre es bueno considerar las dos opciones. Ahorita la que está incorporada es una base de datos, la de Firebase, que es una base de datos no relacional, es una base de datos no SQL. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Por un lado, las no SQL, que son estas, bueno, las que ya veíamos acá, tienen una gran ventaja, que la escritura es lenta, pero la lectura las no SQL, la escritura es lenta y la escritura es complicada. A veces actualizar campos en muchos lados se vuelve un relajo, pero la lectura es extremadamente rápida. Y parten de la premisa de que, bueno, imagínate una red social, que es lo que vamos a hacer en esta primera etapa. Una red social, tú escribes un post, yo escribo una publicación en Facebook, yo lo escribo una vez, puede ser que sea complicado, puede ser que sea lento, digamos, no para mí, o sea, yo como usuario usándole rápido, pero para procesamiento, la lógica, ¿no? Entonces puede ser que ocupe un poquito más de servidor para poder escribir. Pero la lectura va a ser extremadamente rápida y ve la relación. Normalmente yo escribo una vez y lo leen miles de veces. Entonces se acelera mucho las aplicaciones son mucho más rápidas, porque normalmente lees más de lo que escribes. No siempre, pero en la mayoría de los casos, en los reportes, lo guardas una vez y lo lee el jefe, el otro jefe, el cliente,
Entonces, lees muchas veces, lees más de lo que escribes. Esa es la ventaja de las NoSQL. Las SQL es exactamente al revés. Escribir es muy rápido, pero la lectura es un poco más lenta. Tienes que hacer joins, tienes que juntar tablas. Si tienes tablas así, o sea, para los que no ubiquen como demasiado la parte de SQL, esa misma estructura que hice en una estructura SQL, en una estructura relacional, tendría mi ID de producto, mi nombre, mi precio, y tendría aquí los tipos de tallas relacionados. Entonces, para juntarlos, necesitaría hacer un proceso en el cual consultara esto, de aquí hiciera otra consulta, uniera todo y después lo regresara. Es un proceso más complicado que simplemente tomar una ruta y leerla. Pero bueno, es más complicado leer, pero es mucho más fácil escribir porque agregar uno solamente lo agrego acá o modificarlo. Entonces, bueno, son las diferencias entre una y otra. Tienen sus ventajas, tienen sus desventajas, obviamente. Hay veces que NoSQL es grandioso y súper rápido. Hay veces que es un infierno intentar hacer cosas en NoSQL cuando estés SQL. Si ya has manejado tu SQL, pues no te cerres a no aprender. Es muy bueno aprender NoSQL, te da ciertas ventajas. Y puedes acabar haciendo un mix entre ambas. O sea, puedes guardar una parte de datos, transformarlos, hacerlo rápido. Puedes sacar un poco de ambos mundos, ¿no? Un poco de cómo se haría, que de hecho lo que vamos a hacer ahora es una estructura NoSQL, la base de datos. Cambia un poco la forma en la que lo planteas. Normalmente cuando vas a hacer una aplicación con SQL, primero haces estructuras la base de datos, después haces tus funciones y al final haces tu interfaz. En las NoSQL es al revés. Primero haces la interfaz, después haces las funciones y al final estructuras la base de datos. ¿Por qué funciona así? Porque una buena base de datos, una base de datos bien elaborada en NoSQL, debes de hacerla de tal forma que en una sola consulta, es decir, en esta página, si yo tengo, por ejemplo, esta página con los datos del usuario, bueno, los datos del usuario los accedo diferente, pero debería de poder hacer una sola consulta donde yo me trajera todos los datos de ese usuario, ¿no? O sea, yo poder hacer aquí un solo get y traerme toda la información. En un viaje yo debería de podérmelo traer todo en una sola consulta. Entonces, lo más importante antes de estructurar la base es saber qué datos vas a necesitar y cómo los vas a necesitar estructurados. Entonces, pues bueno, todos esos datos los vas a poder adquirir en una sola lectura de una base de datos. Entonces, cuando trabajas con bases de datos no SQL, como la que trabajamos aquí en AppHive, necesitas primero tener las ventanas, saber qué ventanas vas a necesitar, dónde vas a necesitar los datos y al final ya sabiendo en qué parte necesitas los datos, creas tus funciones y creas tu base de datos con base en eso, ¿no? O sea, creas la estructura, creas cómo están agrupados los datos para decir, yo aquí necesito tener todos los datos que voy a necesitar en esta página, o por lo menos la mayoría. Digo, lo que sí es que, pues, si haces un montón de consultas, también lo puedes hacer. O sea, puedes hacer, pues, primero consulto el viaje y saco el ID del conductor y después consulto a los conductores y de ahí saco su nombre y después consulto los vehículos y de ahí saco su tipo de vehículo. Puedes hacerlo, pero vas a tener que hacer una lectura de la base de datos y recuerda que son funciones asíncronas. Entonces, después de que leíste ese, vas a tener que volver a hacer otra lectura y después vas a hacer otra lectura y sí va a funcionar. Sí va a funcionar, la puedes tratar así, pero se va a tardar un año en lo que te muestra las cosas en la pantalla y depende del internet que tenga el usuario. Y bueno, pues eso es lo que quería que viéramos hoy. Es un poquito rápido, ya sé, para algunos, para otros dirán, eso está muy básico, I know, pero bueno. Por lo menos quería dar la introducción de todo esto. El video pues lo pueden seguir viendo después. Entonces, bueno, para verlo un poquito más lento e ir practicando por lo menos estos conceptos, que les quede claro, estructuración. Ahorita, pues bueno, en resumen, fuimos viendo toda la parte de generar estructuras de diseño de la página con contenedores y por el otro lado, cómo operan las funciones, cómo operan los datos y cómo vamos a meter todos esos datos ya en una aplicación, que eso pues es lo que vamos a empezar ya a hacer el lunes, ¿no? Por ahora, digo, nada más fueron como pequeñas introducciones. De hecho, sí, estos 20 minutos son para preguntas, justamente. Quería dejar un poquito más, pero bueno, 10 minutitos me recorrí. A ver, como van apareciendo, aprendí que las manitas van apareciendo en el orden en el que las ponen, entonces, así como las voy viendo,
Vamos. David primero. Hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú? Una pregunta, ¿ves que en los nuevos iPhones y los nuevos Androids ya toda la pantalla es como todo el contorno del teléfono? Así es. O sea, ¿cómo podemos hacer nosotros para que la pantalla se vea en todo el contorno? O sea, no se corte como en un cuadrado. Ah, o sea, ¿te refieres de las que llegan hasta la orilla? Exacto. Fíjate que no he experimentado con esas. La verdad es que no sé cómo se... No lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Eh, Habría que ver, sí necesito investigar eso. No las he, realmente no hemos experimentado con esas. Habría que ver, posiblemente podemos añadir la opción. No sé, se me ocurre que serían como unos contenedores laterales para tener esa información, que los pudieras activar desde acá. Eh, no sé, se me ocurre que sería así, nada más que bueno, la verdad es que no he experimentado demasiado con eso. De hecho, sí, ahorita, bueno, es que por lo mismo que no sé si sacáramos como un poquito la proporción del mercado, si hay mucho menos, o sea, un montón de aplicaciones no aprovechan todavía esos laterales, porque, pues sí, o sea, la proporción de usuarios que lo tienen son menos. Son más Entonces, bien, son los superiores, ¿no? sí, bueno, tiene, incluso, o sea, hay teléfonos bastante, no sé, o sea, un teléfonos de 30,000 pesos, no sé, de mexicanos, o sea, que no tienen, que no tienen eso, y, o sea, es como una adecuación, lo que sí es que lo podemos integrar, de hecho, en comunidad, pueden comentarnos y decir, bueno, pues estaría bien agregar esta función. Lo podemos hacer, nada más que, digamos, la recomendación en general sería eh, pues de todas maneras no pongas funciones críticas ahí porque muchos de los usuarios no lo van a ver, ¿no? Entonces, pues nada más como Más que para... nada es para que no se haga como cortado, o sea, poner como el contenedor nada más como hacia Es, arriba. según yo, no estoy al 100 seguro, pero según yo, esos teléfonos compensan. O sea, como gran parte, saben que gran parte de las aplicaciones no lo tienen. Cuando tú pones un background, ellos compensan el background como con el resto, como si estuviera vacío. Habrá que probarlo. La verdad es que no lo he probado, te mentiría. Eh, pero hasta donde sé, como que lo intentan compensar para que no se vea, o sea, porque al final, o sea, sí es un teléfono distinto y pues, no sé. Habrá que verlo. Sí, la verdad es que no me he metido demasiado eso. Pero bueno, Gracias. nada. Ronald, Hola Jonathan, hola con todos. Bueno, tengo un par de preguntas. Cuando hablaste acerca sobre el tema de las funciones y mencionaste el tema de las funciones complejas, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de una función compleja a la creación de una función o un add process que se lo llama? Esa sería mi primera pregunta. ajá, Y la segunda es, cuando nosotros almacenamos datos en el User Custom Data, datos para el usuario, ¿eso cómo se lo califica? ¿Dentro de qué tipo de almacenamiento o funciona diferente? ok, Eso, nomás, Jonathan. ok, va, muy buenas. Una es bueno, los app process, bueno, no los toqué como ahora, pero los app process son funciones agrupadas, funciones que normalmente puedes llegar a reutilizar, incluso tienen algunas otras propiedades porque las puedes llegar a ejecutar desde el servidor o cosas, ¿no? O sea, al final son como, si fueran Legos, los app process son como los kits que te venden ya armados de haz tu ciudad con carritos, ¿no? De hecho, por ahora los app process no se pueden compartir, pero estamos trabajando para hacer un agrupado para que tú puedas crear funciones más complicadas con base a las funciones que ya están y esas compartirlas. Entonces, esos son los app process. Y las complejas no las compartes, sino las complejas son hay una utilidad especial de las complejas para cuando generas listas, pero digamos, en muchos casos, si yo hago, por ejemplo, aquí una operación aritmética y después hago aquí una alerta, ajá, yo aquí puedo jalar el resultado de la operación aritmética. Y eso mismo lo puedo hacer no necesariamente en dos funciones, sino una sola función y aquí hago la operación aritmética. Siempre en las complejas necesito agregar un compute back. Agrego el compute back, regreso ese resultado
y eso lo regreso a la variable. Entonces, es lo mismo. Esas dos cosas que hice son exactamente lo mismo, pero esto está un contenido dentro de esa función. De hecho, dentro de las complejas también puedes agregar a process. Es decir, aquí yo puedo agregar una process. O sea, puedo agregar otro agrupador de funciones. ¿Qué función tienen el hacerla dentro de una compleja? Pues, por un lado, a veces para no tener tantas funciones aquí enfiladas, que eso también podría reemplazarlo con una process. Pero la función específica de por qué se crearon las complejas es cuando estás generando, que eso, digo, vamos a verlo como parte de lo que vamos a ver el lunes, pero cuando generas listas, cuando haces el Add Collections to UI, que sirve para generar listas, cuando estás generando unas listas, no puedes hacer como funciones de la misma forma. Entonces, adquieren mucha utilidad las complejas. Pues sí, te dan cierta ventaja el tener complejas aquí. Pero bueno, en muchos casos, en gran parte de los casos, te pueden servir lo mismo que las hagas afuera o que las hayas hecho en una process. Se comparten porque es la misma secuencia de funciones y tienes acceso a las mismas. Sobre todo cuando estás generando listas, hay un apartado específico donde son mucho más útiles. De hecho, que no lo podrías resolver con otra cosa si no fueran las complejas. Pero bueno, al final lo puedes ocupar en cualquier lado. ¿Va? ¿Dónde está? G Tabo. A ver. Que no te puedo reiniciar el audio, no sé. A ver, déjale quitar eso del audio. No sé por qué no me deja activarte el audio. ¿Aló? Ya está, sí, listo. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Es Gustavo. Me pasa que es la forma abreviada que tengo en mi computadora. Ya. Bueno, mira, tengo tres preguntas puntuales, ¿verdad? Okay. La primera es, noté que uno nada más, por lo menos lo que explicaste, puede uno ingresar los datos en un texto de área, en un texto, un X, un contenedor, lo que sea. ¿Qué pasa en el caso cuando uno utiliza un dispositivo externo de lectura del dato? Bien sea la lectura de un código QR, la lectura de un escáner, la lectura... O sea, ¿qué función se utiliza para leer o obtener el dato de una forma externa? Normalmente los escáneres que se conectan por Bluetooth al dispositivo son entradas de teclado. Entonces, tú simplemente tienes un field que le puedes poner un focus, o sea, en cuanto abra la aplicación que esté como ya seleccionado, listo para ingresar texto, se te va a abrir el teclado del dispositivo, pero cuando tú escaneas por ejemplo, con un escáner de códigos de barra, lo único que hace el escáner de código de barra es enviar al dispositivo lo mismo que si tú lo hubieras tipeado en el dispositivo. Entonces, realmente con hacer campos de field, tú puedes conectarte. Y la mayoría de escáneres lo hacen de esa forma. O sea, lo envían como una entrada de texto. De hecho, nunca he visto uno que no lo haga así. Okay. Entonces, pues, yo necesito hacer, por ejemplo, si quiero hacer esta aplicación multidioma, por ejemplo, lo quiero hacer español, inglés o inglés, francés. Ajai tiene la posibilidad de la traducción automática en función del dispositivo o yo tengo que hacer una aplicación por idioma. Por el momento no la tenemos, está planeada, no tan pronto como el otro que les decía, eso sí, quizás sea un par de meses, un poquito más, para montar como toda la parte de traducción. Por ahora, pues sí tendrías que hacerlo o en distintas apps o hacerte una lógica como de que el usuario, de hecho tenemos apps ya publicadas que lo hacen así, o sea, que hacen una lógica o sea, pones un switch y guardas una variable y esa variable la consultas y en toda la aplicación haces condicionales y dices, bueno, si está este idioma, muestro esos textos y si está este otro, muestros otros, ¿no? Es un poquito, ahorita es un poquito engorroso, sí se puede, pero bueno, es un poquito más. Adelante vamos a meter como funciones de traducciones globales. De hecho, las mismas apps que ya hagas van a tener esta opción en cuanto se libere, pero bueno, por ahora no está disponible. Ok, ¿y AppHai es compatible con Stripe? Sí, completamente. De hecho, ya lo tenemos integrado. De hecho, bueno, eso igual lo voy a tocar un poquito. No es tanto el foco de este curso, pero bueno, lo vamos a tocar. Puedes hacer integraciones, o sea, ya hay unas integraciones prearmadas
que están por acá, o sea, con múltiples formas de pago, con Stripe, Mercado Pago, OnePay, PayU, Pagadito, bla, bla, bla. Y también tienes con otras plataformas como de conectividad, de Twilio, Intercom, Mercury, Distance, bla, 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 bla. Data, YouTube, Integromat, Algolia, bla, bla, bla. Están como varios preintegrados. Y aparte, cualquier usuario puede integrar su propia API y conectarse a cualquier forma. Tú tienes aquí un pequeño administrador que veremos en algún momento. Y tú puedes declarar, o sea, básicamente esto para los que ubican como Postman, tú puedes declarar cualquier API a la cual te quieras conectar y una vez que la declaras, la puedes ocupar adentro de cualquiera de las aplicaciones. Entonces, ya esa está declarada porque la declaré. De hecho, hay videos en YouTube donde yo declaro este tipo de cosas. Pero aparte, tú puedes declarar la integración que quieras. O sea, luego nos dicen, oye, integración con esto de pagos y después pues alguien más lo hace. O sea, no dependen de nosotros como AppHigh para hacer una integración. Tú mismo puedes hacer una integración. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por todas esas dudas, aclararme esas dudas, Jonathan. Muy bien. Patricio. A ver si... Ay, se me perdió. ¿Sí te reactivé el audio? ¿Sí? ¿Me oyes? Ah, sí, ya. Ah, correcto. Sí, tengo un par de preguntas. Buenas a todos. Encantado. Vale, con respecto a las bases de datos, tengo una pequeña duda en cuanto a la diferencia del real time, que esté on o off. Ok. Cuando activas en una lectura de base de datos, cuando activas el real time, aquí, si yo agrego esta función y leo algo de la base de datos, solamente los datos que obtenga solamente van a obtenerse en el momento en el que yo lo leí, ¿no? Como una fotografía en ese momento. Pero si yo, por ejemplo, por acá agrego un botón y hago un guardado en la base de datos o me llega un pedido o otra aplicación guarda algo en la base de datos, yo ya no lo voy a ver hasta que yo vuelva a apretar el botón y se vuelva a recargar. Si yo activo el real time, digamos, el teléfono se queda escuchando, no toda la base de datos, sino solamente la ruta. Por ejemplo, aquí se quedaría escuchando personas y en cuanto llegara una nueva persona o se eliminara una persona o algo cambiara, en cuanto algo cambiara, automáticamente va a volver a llamar el callback cual si fuera la primera vez. O sea, lo vuelve a llamar otra vez. Entonces, tú te quedas escuchando. Normalmente esto es súper útil, por ejemplo, para un chat o para escuchar pedidos, ¿no? O para muchas cosas de decir, a ver, nuevos pedidos. Es como todo lo del real time, es como lo que sucedía antes con las páginas de internet que tenías que darle refresh una y otra vez. Y ahora pues la tienes y llega la notificación y pues luego te llega y ya no tienes que refrescar nada. Eso es cuando activas el real time. Hay que activar el real time cuando valga la pena. O sea, si yo estoy agregando productos a mi carrito, o sea, si estoy leyendo los productos, pues quizás no vale la pena. No es como que, a ver, si es que si agregaron un producto, lo quiero ver en este segundo. Puede ser que no. Pero si estoy en un chat, si estoy recibiendo pedidos o así, pues sí, en cuanto cambie, quiero ver el resultado, ¿no? Esa es la Bien, diferencia. sí, la otra es, bueno, quería saber si ibas a profundizar un poco con el tema, con todo esto que se ha dado así en plan, sí, se ha ido entendiendo, pero no sé si a medida de que se vaya trabajando se van profundizando en cada cosa. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, hay algunos controles, hay algunos controles que tienen el Enable Dynamic Loading, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que se han dejado de lado para Claro. saber si se van a ver en profundidad o te hago la pregunta ahora mismo, ¿no? Vamos a irlo viendo, bueno, se los comentaba un poquito al principio, la plataforma tiene un montón de opciones, muchísimas funciones. O sea, si fuera describiendo como exactamente cada función, no sería un curso de 9 semanas, sería posiblemente 6 meses. Es muy largo, tiene muchas opciones. Normalmente las vamos a ir ocupando y las vamos a ir viendo. Me pueden ir preguntando pues en el Inter si van teniendo duda de cualquier cosa. Pero bueno, tampoco, o sea, hay funciones y cosas que tal vez no puedo profundizar demasiado porque son muchas las opciones. Estamos trabajando, hay un apartado que todavía, de hecho, me están ayudando algunos miembros de la comunidad de experts
a trabajar esta página que se llama, que es la documentación, donde pues aquí viene como detallado cada una de las funciones, qué hace, cuáles son sus variables de entrada, cuáles son sus variables de salida, cada uno de los elementos, demás, ¿no? Aquí viene pues detallado y viene con algunos ejemplos y demás. Le falta mucho, definitivamente, le falta bastante. Estamos mejorándola todo el tiempo. Buscamos voluntarios también los recompensamos, pero bueno, quien quieran estar trabajando sobre esto, que nos ayude para pues completarla. Es muy extensa. Pero bueno, la idea es que aquí puedan consultar más cosas y mucho que se va aprendiendo al final, pues sobre lo que se va haciendo, ¿no? Y sobre lo que me van preguntando. La parte que comentabas, por ejemplo, ahorita de Dynamic Loading, lo tienen todos los elementos. Este Dynamic Loading te sirve para mostrar como el pequeño, ¿cómo se llama? Como fantasmita, no sé cómo llamarle, como el esqueleto que puedes llegar a tener cuando va a cargar una página. Ves que como en Facebook entras a un post y en lo que carga, entonces se activa y para que no veas lo que hay atrás y hasta que se haga un modify control se reactiva, ¿no? Lo vamos a ver en algunos ejercicios, ¿no? Va. Perfecto, muchísimas gracias. Julio Guzmán. Hola, buenas noches. Ya resolvieron la duda porque ya lo preguntaron hace segundos, entonces yo paso. Gracias. Muy bien. Frank. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches para todos. Quisiera preguntar sobre lo que vimos de contenedores. Si quizás cambia un poco la regla cuando son pantallas aún más grandes, como las tabletas. Las reglas son las mismas. Nada más que quizás, digo, ahorita no tenemos, por ejemplo, normalmente vas a acabar haciendo una variación de tu aplicación para tablets. O sea, sí podrías como adaptarla, pero la verdad es que yo siento que una aplicación simplemente extendida es un mal aprovechamiento de una tablet, ¿no? O sea, una tablet debes de cambiar el diseño de tu aplicación, debes de meter un menú lateral, o sea, tienes que aprovechar la pantalla. Si no, solamente haces un zoom. Entonces, si bien las aplicaciones las puedes compilar para iPad, yo ahorita no lo recomendaría demasiado porque solamente sería como un zoom. Parte de lo que tenemos en el roadmap es dar la opción de modificar el tamaño de aquí para que diseñes, o sea, harías un clon y yo diseñaría otra aplicación completamente para tablet. Eso sería lo más correcto, o sea, porque el simplemente adaptar una aplicación de un teléfono a una tablet es una práctica poco práctica, valga la redundancia, ¿no? Lo mejor es hacer una aplicación que aproveches la pantalla. Entonces, pues sí, lo puedes hacer, pero no lo recomendaría por ahora. Es algo que tenemos planeado un poquito más adelante. Bueno, creo que ya se fue Frank. David. Buenas noches. Okay. Sí, me escucho. Ah, bien. Pues yo nada más quiero hacer dos preguntas. Buenas noches a todos. ¿Qué pasa en la parte de diseño? Nos comentabas acerca, bueno, de esta onda de cómo se van ajustando las pantallas. ¿Qué pasaría en el caso de que mi contenido excediera la dimensión por default del 100% de las pantallas? El 100% de mi pantalla, que el contenido tuviera que desplazarse. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, a lo mejor no tiene que ver mucho con el tema, pero tengo esta duda desde cuándo. ¿Cómo consulto los códigos o los valores? Por ejemplo, en el momento en el que obtenemos una dirección y la vamos a utilizar, nos viene con formatted address, ¿no? Con el nombre de formatted address. ¿Dónde podemos conseguir esos datos para... Ahí mismo vienen. Les voy a enseñar, ese sería tal vez un buen ejemplo, les voy a enseñar cómo hay varias, ese es un ejemplo, pero hay varias cosas que tienen que ver con el análisis del manejo de los datos. Eso sí lo vamos a ver. Digo, ahorita está un poquito largo para explicarlo.
Pero bueno, sí lo vamos a ver. De hecho, por ahí también en comunidad, creo que por ahí alguien lo preguntó y está la respuesta. Pero si no, pues nada más, seguro lo vamos a ver como parte de los ejercicios de datos, ¿no? Bueno, eso por esa pregunta. Y por la otra, la de si excede el contenido, la idea es que nunca lo exceda. Por eso agregas contenedores que están ajustados a la ventana. Entonces, yo puedo agregar un contenedor ajustado al 100% y adentro meter todo lo que yo quiera. Puedo meter todo, 1000 botones, ¿no? Y a este contenedor que yo tengo, le voy a activar el scroll vertical. Entonces, en cuanto el contenido exceda, pues la respuesta se va a activar el scroll. Y esto, igual que lo ves aquí, lo vas a ver en el teléfono. Entonces, nunca te deberías exceder. Si te excedes, si te excediste en la pantalla antes de meter un contenedor, es porque tu diseño está mal, ¿no? Deberías de meter primero el contenedor y con eso pues controlas, y no importa que esto sea gigante, pues vas a dar un scroll hacia abajo. Sí, vas a poder navegar. Claro. Muchísimas gracias. Nada que. Germán. Germán a la una. Aló. Okay. Ya. Jonathan, ¿cómo andas? Dos preguntas. Una está relacionada con la configuración del contenedor a nivel de la distribución de la pantalla. Cuando tú colocas el celular de forma horizontal, ¿se adapta automáticamente esa distribución? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con los temas de local database. Los datos quedan en el celular, pero los datos quedan legibles en el celular por debajo donde estén las carpetas de AppHive, de la aplicación como tal, perdón, pero ¿quedan legibles o quedan ofuscados de alguna manera? Bueno, cuando tienes una opción en la pantalla donde tienes aquí el Rotation Lock, si lo tienes activado, no gira, ¿no? O sea, evita que gire, sobre todo si tu diseño se va a ver como feo, ¿no? Si no lo tienes activado, pues van a seguir las mismas reglas. O sea, si tienes 100%, pues cuando se va a estirar y... O sea, se va, o sea, si tenía 100% así, cuando se acuesta, pues va a tener 100% del ancho. Exacto. Entonces, depende. La mayor parte de las aplicaciones no lo bloqueas y ya lo dejas ahí para que no lo roten, ¿no? Pero bueno, si hubiera algo que quisieras que rotara, lo dejas rotable y ya. De la base de datos local, de hecho, la realidad es que por ahora se guardan directamente en el dispositivo. Ahorita no lo tenemos encriptado. Ese va a salir en la actualización, creo que de la próxima semana, porque de hecho justamente hicimos como unas revisiones de posibles mejoras de seguridad y vamos a agregar la opción de encriptado, o sea, bueno, para que esté ofuscados al final los datos en el teléfono para que también no sean accesibles. Están dentro de la data de la aplicación, pero sí, hoy en día están ahí directo, no están. Pero sí, yo creo que eso ya está muy próximo a actualizarse. En ese sentido, ¿se puede de pronto grabar un tipo de campo que quede oculto, como un password o algo, en el interín? No, nunca te recomendaría guardarlo. O sea, todo lo que es contraseñas y demás, no te recomiendo. Tienes opciones aquí, por ejemplo, si quieres guardarlo, tienes opciones de convertir con Global Formatter, convertir a un MD5, por ejemplo, y guardarlo en MD5. Entonces, pues podrías tener, obviamente no es reversible, pero pues funcionaría como cualquier hash de password, ¿no? O sea, tú guardas el MD5 y cuando vuelve a meterlo, pues vuelves a pasarlo a MD5 y haces un comparativo y ya debe de haber el mismo resultado y ya, ¿no? ¿Podrías tú hacer eso? O sea, podrías hacer ese tipo de... Tenemos ahí tenemos base 64, tenemos Shadow 56. Entonces, podrías hacer alguno de esos. Aparte, en general, bueno, digo eso por si quisieras guardar datos, todo el tema de usuarios y demás, pues lo guardaría directamente con la lógica de usuarios que ya se tiene aquí de Firebase. Es bastante segura porque, bueno, se guarda con la encriptación directa de Firebase, entonces la recomiendo mucho más, pero bueno, si quieres guardar datos, pues
sí, por ahora se guardan así. Podrías hacer unos cifrados previos al guardado. Y vamos a hacer una ofuscación en una siguiente actualización. Ok, gracias. Yo. Fundación Miau. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Buenas Hola, noches. Jonathan. Ok. Mira, una consulta. Bueno, ahí le hicieron nuevamente en el chat. Mi duda es con respecto a Firebase y Algolia, porque estamos nosotros guardando los datos en Firebase. Ajá. ¿Pero Algolia los toma desde Firebase o tenemos que volver a grabar de nuevo los datos con la API en Algolia? La segunda pregunta es sobre el JSON que nos estuviste enseñando. Yo encontré, por ejemplo, ahora el archivo JSON con todas las regiones, comunas y sectores de Chile. ¿Yo cómo lo puedo subir a Firebase? Bueno, a ver, la segunda era de cómo cargar. Es que se me olvidó la primera. La primera era... Lo de Algolia, ten- Algolia. Sí, sí. Algolia, bueno, de hecho, Algolia lo tenemos ahorita integrado con API. El plan hacia Ujú. futuro es integrarlo nativo, o sea, decir aquí un pequeño switchecito de sincronizar con Algolia y que ya solamente Ya. guardes aquí y sincronices. Por ahora no está, Ah, entonces la mejor opción que tienes es hacer el guardado en la base de datos y después hacer un guardado en Algolia. perfecto. Por ahí en el video de directorio de negocios, Ujú. bueno, ahí está la serie de videos, ahí se hace eso. Ahí se guarda en base de datos y después se guarda en Algolia. Ujú. Y la segunda pregunta, para importar datos, desde aquí puedes importar datos. Desde aquí, nada más tienes que respetar como los campos, tener la estructura y desde aquí puedes importar. De hecho, podrías probar exportar para que veas que sigas como la misma estructura que tú hiciste y los ¿Se puedes puede, ¿Se puede importar entonces el archivo directo JSON? Sí. Aquí. Perfecto. Y la Aquí última para pregunta. pruebas y Ujú. cuando ya estés en producción, tú tienes tu propio Firebase, entonces de ahí lo puedes jalar también. Sí, porque lo queremos usar para los pickers, para que la gente vaya registrándose donde vive. Y la última cortita pregunta es sobre el tema del Bluetooth. ¿Qué funciones tenemos con Bluetooth en AppHive? No yet, las tenemos en pruebas desde hace un ratito. La verdad es que no han salido tantos proyectos ahorita que lo ocupen, por eso no lo hemos subido tanto en prioridad. Ya tenemos una integración de Bluetooth de baja energía para leer y emitir beacons, pero para Bluetooth normal todavía no tenemos ahí las funciones. Porque nosotros lo queremos para nuestro proyecto, para el tema de los collares de mascotas. Entonces, cuando se pierden, se detectan a través de Bluetooth. Pero claro, pero de hecho ese te serviría, pues ese nos puedes escribir y te podemos integrar. Lo tenemos en pruebas, pero hasta donde entiendo las de mascotas ocupan Bluetooth de baja energía y ese sí ya lo tenemos integrado. Sí. Entonces, Perfecto. Ahí me comunico con ustedes después. Sí, ahí en el chat, no lo tenemos ahorita abierto en la plataforma, pero pues igual y te sumamos ahí a la beta. Ya, perfecto. Listo. Gracias. Bye. Alejandro, es que no voy a alcanzar. Bueno, a ver, vamos a dar otros, hasta Andrés, espero ya, para no dejarlos ahí. Ya, listo. Alejandro Silva. Sí, bueno, digo, ¿ahí me escuchan, perdón? Sí. Ok, mi pregunta es, por ejemplo, estabas hablando de los contenedores, que llegar hasta 5 es, pues como excedernos, ¿no? Entonces yo los contenedores lo que hice fue hacer así como un arbolito de contenedores para como organizarme un poquito más. Por ejemplo, en una página, al principio, si no sé, voy a poner mi logotipo y abajo 3 botones y abajo el botón de registro, entonces usé 3 contenedores para hacer la división de esos 3 espacios y dentro de esos 3 contenedores pues ya poner los logotipos, etcétera, etcétera. O sea, hice como un arbolito para ir administrando mejor, pero pues sí uso demasiado contenedor. ¿Eso está como mal? Es que deberías, o sea, por ejemplo, hacer esa división, podrías haberlo hecho con contenedores, pero no contenedores anidados, sino, por ejemplo, así. O sea, puedes ocupar así y decir, a ver, este contenedor es como para la parte de arriba y está como al 30%,
y este contenedor es como para en medio, y está el otro 30%, y este contenedor está abajo, y está como el 40%, así, ¿no? Pero no necesariamente, y aparte tienes las divisiones entre ellos, o sea, puedes dividir contenedores aquí. Entonces, normalmente es como muy raro cuando ya necesitas, aquí todavía podrías meter otro y después otro, pero ya cuando excedes los 5 está raro. O sea, podrías pensar en una mejor estructura. Incluso, Sí, digo, no, de hecho, sí. de hecho, nunca he excedido los 5, solo en el Swiper es donde tuve un poquito de problemas al poner una imagen, porque necesitaba como que ponerle otro contenedor, porque si no le ponía, la imagen me la mandaba así como que muy pequeña. Ya. Hasta que le ponía el contenedor me la abría al 100%. Es cuestión de revisarlo. Digo, a pesar de que después podamos remover esta limitante por otras estructuras que estamos haciendo, de todas maneras yo normalmente está como, cuando ya le metes como más de 5 y, o sea, son 5 con sus divisiones más los elementos, entonces normalmente cuando lo excedes hay algo como extraño en el diseño y lo podrías hacer más eficiente, ¿no? Nada más hay que como pensarle un poquito y decir, a ver, si quito esto me sobra, ¿no? O sea, normalmente contenedores lo ocupas más para un tema de distribución de espacios y para cambio de alimentaciones, pero fuera de eso, o sea, es raro. Pero bueno, si no los has excedido, entonces no lo veo tan mal. Ahora, pues normalmente velo y casi siempre, de hecho nunca me ha tocado uno que cuando llegue a la profundidad no esté mal, ¿no? O sea, cuando excede a profundidad normalmente está como algo raro ahí. Sí, sí. Ok, Bueno. Sería todo. Gracias. Nada. Jorge. No, era Jorge, sí era Jorge. No, ¿sí era Jorge? ¿O no? Sí, Jonathan. ¿Qué tal? Jonathan, buenas noches. Dime. Jonathan, dos preguntas, porque pues ya las otras las han resuelto con las inquietudes de los demás asistentes. Pues de antemano, muchas gracias, ¿no? La primera es de estas funciones básicas que hemos visto hasta el momento, bueno, las más básicas que ha mostrado Jonathan, de esas funciones, por ejemplo, ya está la documentación en la página de AppPipe, en la documentación que nos envió, esa es la primera. Y la segunda es más que una pregunta, pues aprovechando, es una recomendación para que de alguna manera se puedan suspender los comentarios de los participantes mientras que estemos en este Zoom, sino que solamente estén habilitados o que al final, en la parte de preguntas, me parece de manera muy personal que es un poco molesto que estén saliendo tantos comentarios mientras que Jonathan está dando pues las explicaciones del caso, ¿no? Entonces, es solamente eso y es de manera muy personal con el respeto del pensamiento de los demás, ¿no? Sí. Muchas gracias, Jonathan. Sí, está muy bien. No he visto dónde está la función, pero sí voy a revisarla para poderla. No he visto dónde está la función, pero sí la checo. Y de lo que preguntabas, pues sí hay bastantes, pero no está todo. O sea, sí le falta. Sí. O sea, por ejemplo, bases de datos y eso sí viene por acá explicado. Todavía no acabo de traducirlo todo a español. Es que primero generamos la documentación en inglés. Entonces, todavía no está todo traducido. Me están ayudando. De hecho, por ahí está también Oscar y varios que están por acá. Me están ayudando. Entonces, viene aquí explicado. Vienen explicadas las entry bars. Vienen explicados los callbacks. Vienen algunos ejercicios. Pero bueno, todavía le falta un poco. No sé, yo diría que esta documentación está como al 20% más o menos. Entonces, todavía le falta, pero bueno, la vamos complementando, ¿no? Pero sí, pues bueno, podrían estar accediendo y ya les vamos a estar ahí. Estamos trabajando sobre eso. Y bueno, del otro sí voy a investigar cómo activarlo y ya. En la de lunes ya no lo tenemos. Bueno, listo. Y a ver, por ahí está, ¿quién está? Oscar. De hecho, seguía por acá. Jonathan, buenas noches compañeros. ¿Qué onda? Aquí pues nada más agradecerte como siempre, Jonathan, y gracias por el apoyo que brindas y vamos a tratar pues de seguir apoyando un poco. Voy a estar un poco más comprometido
tratando de apoyar a los compañeros que tal vez les cuesta un poco el inicio. Así que si necesitan algún tipo de apoyo, no entendieron algo, ahí está la comunidad en WhatsApp o Telegram, y igual estoy dentro del Telegram de Partner Junior. Si tienen alguna duda, pues pueden preguntarme y voy a tratar de estar ayudando lo más que pueda para que todos logremos avanzar y por lo menos quedar en el tercer filtro que va a haber. Muy bien. Gracias. Muy bien. Oscar igual forma parte de nuestra red de experts. Pues ellos justamente los ayudamos, ya llevan un rato trabajando en la plataforma, entonces pues igual se pueden acercar con él. Sabe mucho para ayudarles, entonces, y además siempre tiene una excelente disposición. Y pues gracias, ¿no? Y pues ya le tiene que echar ganas a la documentación también. Bueno, Julio. Buenas noches, Jonathan. Bien. Bien. Bueno, uno de los participantes inicial hizo una pregunta similar a la que yo estoy enfocado con una inquietud con respecto a la primera pregunta que te hice en el día lunes, con respecto a un dispositivo que se pudiera desarrollar que funcionase para la parte bancaria. Se trataría de si hay alguna forma de que se pudiera acceder a la plataforma de forma con huella dactilar. Sí, de hecho, bueno, esa es igual de las que ya están muy cercanas de la actualización. Por ahí las estamos integrando. Aunque, bueno, nada más ten en cuenta cómo funciona. Digo, ahorita no está. O sea, eso está muy, muy pronto. Pero ten en cuenta cómo funciona huella dactilar. Huella dactilar o el Face ID no te regresan ningún tipo de información. Simplemente, digamos, operan igualito a que operara un condicional. Y solamente te regresan si sí o si no. O sea, no te dicen quién es, ni cómo es, ni nada. O sea, ¿para qué te sirve eso? Para que, por ejemplo, si el usuario ya hizo un logueo y vuelve a entrar, pues quizás protegerlo y decir, bueno, aunque ya estabas logueado, pues te restrinjo, y si el dispositivo me dijo que sí, pues te dejo pasar, y si me dijo que no, pues te saco, ¿no? Te deslogueo y te saco. Pero, digo, eso lo vamos a integrar, pero bueno, realmente no hace tanta diferencia en cuanto a que el usuario entrara y se logueara o restringirlo de otra forma. Aunque pues sí ayuda, o sea, de todas maneras tiene que loguearse normal y solamente puede ayudar como para la segunda vez, para que no se tenga que volver a loguear y lo haga con la huella. Pero realmente la huella no te arroja ningún tipo de dato. De hecho, ninguna aplicación puede acceder a ningún tipo de dato. Ni las mismas de Apple pueden acceder a los datos. O sea, son datos, toda la información de la huella, la información del Face ID se guardan en el dispositivo y únicamente pues lo que te dicen es autorización de si pasó o no pasó. De hecho, incluso ni siquiera sabes si accedieron con contraseña o accedieron con huella. Sí, pero bueno. No, sí, el tema es el siguiente, o sea, la inquietud o el interés del dispositivo. Pues. No sé cómo se maneja en otros países o de repente ahí en México. Los puntos de venta. O sea, la gente que va a comprar a un sitio necesita hacer una compra con puntos de venta. Los puntos de venta, por lo menos aquí en la zona, tienen un costo elevado. Pues. Y pudiera hacerse un punto de venta, y como los puntos de venta se necesita una tarjeta para acceder al banco, a la data del banco, del usuario que va a hacer la compra, no teniendo la tarjeta, porque el teléfono no tiene una ranura para leer el código de chip, pudiera ser a través de un acceso de huella dactilar, como se han hecho aquí. Hay unos bancos que tienen biométrico, lógicamente que tienen un aparato que tiene una cámara y acceden a través de... Sí, pero así no funciona el del teléfono. O sea, el del banco es un dispositivo externo. En el que viene integrado en el dispositivo, no te sirve para eso. O sea, tú no puedes hacer un checador con un teléfono, pues. Eso es imposible. No puedes, porque no te da la información del biométrico. Solamente te dice es o no es, y se acabó. Bien, claro.
Entonces, bueno, te sirve como nada más como una capa adicional como de autorización, pero no te sirve para identificar a la persona. No puedes identificar a personas mediante biométricos. En ninguno, ni en Android, ni en iOS, ni en ninguna versión, ni en un desarrollo nativo, ni no hay forma. Eso es un tema de privacidad. Ya. Bueno, te comento porque hay un banco que hizo la activación del sistema biométrico a través del teléfono, pero lógicamente que el teléfono debe poseer en su capacidad un sistema biométrico. O sea, no conozco bien el tema, pero se activa a través de la cámara que el teléfono tiene, pero no sé cómo sería la validación si es a través del... Hay algunos sistemas, pero lo que hacen es que envían la información a un servidor externo y ese servidor hace como identificaciones del video, pero no ocupa... Son distintos. Habrá que ver el caso puntual, ¿no? Claro. Bueno, esa era parte de la pregunta. Gracias por la atención. Vale. William. Bueno, gracias. Voy a ser súper breve. Solamente en términos de bases de datos, si ustedes hacen una actualización dentro del ecosistema NetHype, ¿hay posibilidad de que las aplicaciones que están publicadas en tiendas tengan problemas? ¿O digamos, son independientes? No, una vez, eso es lo que veíamos... ¿Dónde está? Eso es lo que veíamos acá ayer, no, es que ya lo vi un poquito rápido, pero lo que veíamos acá ayer. Una vez que tu aplicación se publica, está completamente separada del ecosistema de AppHype. O sea, es tu aplicación versus Firebase y ya. No, aquí se puede destruir esto y no tiene que ver con tu aplicación. Hasta que vuelvas a compilar, aquí tú revisas y después la cargas. Y en ese punto, pues sí, pero pues tú mismo ya la revisaste previamente, ¿no? Pero una vez que ya está, así como estaba funcionando, una vez que se compiló, no tiene nada que ver con lo que nosotros actualizamos. Porque de hecho ya está conectada a tu Firebase, a tu sistema de autenticación y tu aplicación está completamente externa a nosotros. Entonces no te afecta. Si haces una actualización, pues nada más te tocará revisarla bien antes de volverla a cargar, ¿no? Para que no haya nada raro. Pero sí, no afecta. Ya. Juan. Sí, buenas noches, saludos a todos. Bueno, muchas gracias pues, por la explicación. El tema mío es sobre los contenedores y las resoluciones de los celulares, ¿cierto? Entiendo pues lo de los ratios o los aspectos, pero la pregunta mía es, el editor de AppHype, ¿en qué resolución se encuentra más o menos? Como para uno tener en cuenta como el diseño, porque por decir, cuando uno está en el editor, pues en el celular se ve distinto, pero entonces, ¿cuál es como esa resolución como predeterminada en el editor? Para no ver cómo... Está, según yo, está sobre estas del iPhone 5, más o menos. Sobre este ratio. No estoy seguro. De hecho, sí, habría que confirmarlo, pero más o menos está sobre esa, está sobre el 5. Que es esta, es la que se repite. Bueno, de hecho es la más, la que está un poquito más intermedio, ¿no? La que está por acá. O sea, está como de los grandes, pero no de los gigantes que han salido. Vamos a meter un poquito más adelante la opción de cambiarlo, nada más que ahorita no está. Pero bueno, está más o menos sobre eso. Sobre 1.70 y algo. Va. Andrés. No. Sí, Andrés. Espera. Según yo te... Hola, Jonathan. Una pregunta. Hablando sobre el tema de responsivo en la parte de la edición, el editor de la aplicación, hay la opción menú y también hay la barra de navegación superior. Ajá. ¿Eso está funcionando actualmente bien o hay algún problema si se compila actualmente alguna aplicación? Porque dijeron que iban a activarla
barra de navegación inferior después, porque un poco... Mira, la verdad es que perdón, la verdad es que la tenemos, pero la hemos estado probando y quitando. Es que hay algo que no me acaba de convencer del todo, porque esa barra lateral, bueno, o sea, la barra inferior finalmente, digo, la barra superior, o sea, al finalmente la puedes recrear perfectamente con un contenedor, ¿no? O sea, Claro, tú pones un contenedor y es exactamente lo mismo. Y lo mismo sucede con la inferior. Entonces, tiene cierta ventaja porque es una como barra preintegrada, pero siento que pierdes un poquito de capacidad de personalización de los iconos y todo eso, ¿no? Entonces, la estamos evaluando. O sea, la verdad es que está todavía un poquito en el limbo si la quitamos o no. Al final, o sea, como lo puedes lograr con contenedores, esto te ahorra un poquito de tiempo, pero te limita un poco, ¿no? Y con la que tiene preintegrada no te limita nada. Entonces, digo, con la que tú armes no te limita nada y con la preintegrada estás un poquito más limitado. Entonces, la estamos viendo. Esta está activada, pero yo la verdad es que de estas, las que te recomiendo es como la navegación lateral, que es la de acá, y la navegación inferior, que es la de acá. Pero estas dos, la de la navegación en el bottom y la top, no sé, todavía las teníamos porque en su momento pues se planearon, pero no sé, no me acaban de convencer todavía. A ver, sería cuestión de evaluarlo, pero muy posiblemente se quiten. Digo, si ya la agregaste, no se te va a desaparecer, pero bueno, esta nadie la pudo haber agregado. Bueno, aplicaciones muy viejas la agregaron, pero pues ya posiblemente bueno, la quitemos como opciones y pensemos en unas mejores soluciones, ¿no? La otra preguntita tenía, cuando un contenedor es de una medida de 100 por 100 píxeles, pero hay un texto, por ejemplo, de descripción de un producto, es muy largo, se monta sobre otro nombre y aparte se monta sobre otros textos. ¿Cómo se haría ahí una lógica para que no se monte otros textos? Si activas el scroll, evitas que se desborde. Aquí. No se desborda, sino se queda ahí. Ah, ya. Listo, esa era mi pregunta. Súper. Muchas gracias, Iván. Andrés, cero. Ya, hasta Romy, ahora sí ya lo prometo, porque... pero pues aquí ya nada que decir. Respuesta. Listo. Andrés. No se escucha, Andrés. No, creo que el audio no va. Bueno, si me escribes en el chat, igual y lo vemos. No. Bueno. Cristian. ¿Cristian? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cristian? ¿Me escuchan? Sí. Mira, tengo una pregunta. Ponle cuidado, es que tenía como 200 productos y los coloqué en una categoría y cuando iba bajando y le agregaba el carrito, como en el producto 100 y me devolvió otra vez al inicio. ¿Cómo hago para que no me devuelva al inicio y me mantenga en la posición? No, eso todavía es función todavía en desarrollo, sí, para que puedas scrollear a un punto. No se puede todavía, no yet. Ah, vale. Sí. Lo siento, cuando se publique, esa sí todavía falta un poquito. Dale unas 3 o 4 semanas. Va. Ah, vale, muchas gracias. Esa es la pregunta. Ah, bueno. Y Cristian, sí te reactivé, ¿no? No, creo que no. Romy. Hola, hola. ¿Qué hay? ¿Se escucha? Sí. Ah, perdón, creo que hay un lag. No, buenas noches a todos. Muchas gracias de nuevo, Jonathan, por esta magistral clase. Bueno, yo también estaré siempre activo en la comunidad de AppHive, pues
cualquier persona que tenga alguna duda, pues puede hacer a través de allí. La comunidad está hecha para que las personas que pues estén empezando y se encuentren con algún problema, pues puedan postear la información allí e inclusive si hay una persona que ya pasó por donde esa persona pasó, van a poder encontrarlo. Entonces yo les recomiendo mucho antes que en el buscador, allí que está presentando Jonathan, busquen el error primero. Por ejemplo, el error de ups a veces sale. Pues allí están más o menos los pasos que hay que seguir. Básicamente hay que preguntar, ¿no? Si quieres hacer algo de una API o si quieres hacer algo de un contenedor, pues van a estar ahí la información y pues yo estoy muy activo con esa parte, pues y van a poder encontrar ayuda. Y bueno, ya sería esa como que la publicidad de la comunidad, que me gusta mucho esa parte. No, pues muchas Sí, gracias. la pregunta para ti ahora, Jonathan, es con respecto a las transiciones. Sé que las están trabajando ahorita en la plataforma y pues me gustaría saber más o menos cuál es el roadmap, más o menos para cuándo sería esta parte, si tienes alguna idea. Yo creo que tal vez, no sé si una o dos versiones, es decir, tal vez una semana, dos. Necesitamos ver cómo va. La verdad es que las habíamos lanzado. En una actualización que sacamos las lanzamos, pero tuvimos varios problemillas con que se alentaron varias aplicaciones. Entonces dimos el rollback y ya la dejamos sin transiciones. Ahorita estamos con otra aproximación a resolverlo. Pues ya estábamos viendo como alternativas para resolverlo. O sea, se tiene que sacar, pero pues no sé, o sea, no sabría exactamente. Sí es de lo que tenemos como de prioridades, o sea, sí está formado bastante arriba, pero necesitamos ver cómo se comporta en las distintas aproximaciones, porque como la lógica que manejamos es un poco... Sobre todo que la mayoría de transiciones que existen son como para lógicas un poco más estáticas y estas son como muy dinámicas. Entonces, pues, hay unas cosas que varían. La buena noticia al respecto es que seguramente despuesito que sacar transiciones, como la forma en la que la vamos a hacer, también vamos a tener la opción de poder, ¿cómo se llama? De la opción de poder hacer animaciones entre elementos, porque la misma lógica para animar las ventanas va a servir para animar elementos. Entonces puedes hacer que cuando entre a una ventana un objeto brinque o cuando el carrito se agregues algo, pues crezca y decrezca o cosas así. O sea, esa es como la buena. O sea, cuando salga después de sacar animaciones de navegación, casi seguido vamos a sacar ese tipo de animaciones. Está bastante arriba en las prioridades, pero bueno, puede tomar un poquito ahí de tiempo, dependiendo cómo vayan las cosas, ¿no? Si sale bien, quizás en la siguiente, y si no, un par. Bueno, es que siguen, pero igual para el resto, para no extenderme tanto, pueden, con gusto, si me hacen las preguntas aquí en la que comentaba hace un momento Romy de la comunidad, en un ratito más voy a estar ahí contestando. Entonces, pues igual, si no están en la comunidad, únanse. De verdad, como decía Romy, es el mejor lugar donde pueden encontrar todo tipo de respuestas para lo que están creando. Hay que buscar también, o sea, ver si hay alguien más que tiene el problema y pues poder hacer las preguntas más puntuales que se puedan ahí, y con mucho gusto ahí les podemos seguir contestando, ¿no? También, bueno, pues ahora ya tenemos ahí el grupo de Slack. Quienes no estén en Slack, pues también súmense al grupo de Slack. Está el grupo de Telegram. Entonces, pues bueno, hay varios canales donde podemos estar en contacto. Entonces, pues digo, para las preguntas que faltan, digo, ya es que para no extenderme como 1000 horas, de por cierto ya fue como más de lo que tenía pensado en preguntas. Para el lunes voy a reajustar un poquito igual y para dejar un poquito más de espacio para preguntas. Pero bueno, los invito a los distintos canales que tenemos para preguntas. Con mucho gusto ahí les podemos ayudar. Y pues bueno, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Nos vemos el día lunes. Ya la otra semana ya inicia
Ya vamos a iniciar, ahora sí, esta fue como más de introducción y también en lo que se acaba de regularizar. O sea, al final de la semana ya deberían de tener en su mail las invitaciones ya con los horarios para todas las clases para que las puedan agendar. Va a variar el link del Zoom, entonces, pues bueno, ahí ya les van a llegar todas las invitaciones. Deben de estar, o están en Slack, o están aquí en la comunidad, o vamos a estar haciendo comunicación por todos los canales. Entonces, pues bueno, nada más, al final de la semana, pues esperaría que estuvieran en todos, que tuvieran la invitación. Vamos a avisar cuando ya estén todas enviadas. Y si por algo no, pues avísenos, escríbanos. Está tanto Facebook como Telegram, como WhatsApp, como Slack, como comunidad, como nos pueden encontrar por muchos lados. Entonces, pues bueno, vamos a estarlos muy atentos ahí a las publicaciones para que tengan todo. Y al final de esta semana ya deberían de tener toda esa comunicación bien armada, porque ya la otra semana, pues ya vamos a entrar de lleno, ahora sí, a trabajar, pues este primer proyecto y pues para ver lo de los entregables y demás, ¿no? Subo el video al ratito, yo creo que mañana ya lo tienen el link también sobre este video. ¿Listo? Muchas gracias a todos, nos vemos el lunes y pues nada más estén atentos para que les llegue toda la información y para que ya estén conectados, para que el lunes pues ya arranquemos ahora sí a trabajar. Vamos a estar haciendo mucho trabajo práctico. De ahorita fue más teoría, ¿no? Pero bueno, listo. Hasta luego.